Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas mediodías, buenas las horas que sean, donde quiera que estén ustedes en este mundo ahora agitado por huracanes. ¿Qué le vamos a hacer? Yo soy Mauricio José Schwartz, esto es El Rey va Desnudo, que los jueves se llama Revista Semanal porque, o que los jueves presenta una revista semanal porque repasamos cosas que nos interesaron a lo largo de esta semana. Y se trata de abordar la realidad, sobre todo de las informaciones diversas que recibimos, y de abordarla de una manera distinta. Vamos a llamarlo así, solo distinto, ¿no? Porque hay dos formas tradicionales de abordarla. Tú tienes una noticia que dice, pues, el presidente dice que es muy grande y es más guapo de lo que tú crees. Y una cosa que tú puedes decir es, sí, claro que sí, es que yo tengo problemas de la vista y traigo sucias las gafas y no veo cuán guapo es el presidente. La otra posibilidad es decir, el presidente siempre miente, es horroroso. Y la tercera posibilidad es ir a ver qué tan guapo es el presidente, con la mayor objetividad posible, comparándolo con gente que se considera guapa y comparándolo con gente como yo, que soy feo. Y entonces ya se decide si el presidente es guapo o no. Así es como hay que ver las cosas, utilizando la razón, y la razón sirve también para abordar problemas de trabajo y problemas de los que tenemos cotidiana y constantemente en nuestra vida. No se trata, hay gente que cree que el pensamiento crítico es para los científicos, ¿no? Si no estás trabajando en un laboratorio resolviendo los más grandes problemas de la humanidad, pues entonces no necesitas el pensamiento crítico. No. El pensamiento crítico se necesita hasta para decidir qué vas a comer en el restaurante el día de hoy. Bueno, como siempre, quiero darles las gracias a quienes nos hacen el favor de apoyarnos en Patreon y en PayPal, que es nuestras dos formas de financiar, de financiar cuanto hacemos en este canal. Es decir, recibimos apoyos mensuales de gente a través de Patreon que se compromete a darnos una pequeña cantidad, desde €1 hasta €1.000.000 al mes. Nadie nos da €1.000.000. No, RT no nos quiere contratar, hoy vamos a hablar de eso. Pero pues, el que más nos da 30, €40 al mes, lo cual consideramos una ayuda excelente, extraordinaria y un sacrificio que agradecemos muchísimo que hagan ustedes, por supuesto, porque permite que este canal siga adelante. Si no, pueden hacer una sola aportación un día, que estén de buen humor o que se saquen la lotería y digan, pues quiero compartir €2 de lo que me saqué en la lotería con Schwartz y con el Rey va Desnudo, y entonces pues nos lo pueden mandar a través de PayPal. Los enlaces están, por supuesto, en la descripción de este video. ¿Y qué más? Ayer tuvimos video y no tengo las portadas porque hice dos portadas. Yo tengo un problema cuando hago en vivos, porque los en vivo parece que la gente no los ve. Y yo no sé si no los encuentran porque al entrar al canal lo que ves son los videos. Entonces necesitas ir a picar en vivo para ver las transmisiones que se hicieron en vivo. Entonces yo lo que suelo hacer con los en vivo, los de los jueves, es cortarlos en segmentos temáticos, publicarlos a lo largo de la semana, y los otros que hacemos, los especiales que hacemos, como fue el del día de ayer, que dedicamos casi 2 horas a hablar de saber y de creer y de no creer y de ateísmo y de religiones y dioses y cosas así, pues lo que hacemos es volverlos a publicar como si fueran videos normales y corrientes, y entonces ahí es donde las cosas pues cambian, ¿no? No sé por qué pasa esto. Por ejemplo, hay del en vivo que hicimos ayer, ha tenido hasta ahora, ahí dice, ha tenido hasta ahora no sé cuántas visualizaciones, qué barbaridad. No lo puedo encontrar, no está. Bueno, no sé cuántas visualizaciones haya tenido. A ver si lo veo en YouTube. Ha tenido 3.258 visualizaciones y republicado hoy como independiente 1.800. Son pocas, pero es una forma de hacer que llegue. Yo creo que lo que hablamos ayer es interesante, y lo único que me decepcionó, debo decirlo, es que toda la gente que me dice, que todos los creyentes
que me insultan, todos los creyentes que dicen que nunca hablo con ellos, todos los creyentes que me retan, me desafían así como muy espectacularmente, pues no vinieron. Y entonces me hace muy raro que no vengan. Pues, si ustedes quieren impugnarme, yo digo, pues, pregúntenle a un descreído como soy yo, díganle cosas que no le gustan al malvado ateo que tan mal les cae, que tanto detestan. Pues aprovechen la oportunidad, pues, estaba lleno de ateos esto. Hay gente que además me da mucho gusto saber que les hemos ayudado en alguna mínima medida, les he ayudado yo en alguna mínima medida a plantearse la idea de que ser ateo es bueno y que ser ateo no es malo y no es nada de qué avergonzarse, por el contrario, somos buenísimas personas y hay artistas maravillosos que son ateos y hay gente extraordinaria que no se necesita a Dios para ser bueno ni para nada, que es quitarse una carga. Pero en fin, fue una pena que ningún creyente de estos que me impugnan tan intensamente, pues sí, hiciera el favor de presentarse. Hoy vamos a tener cosas que sabemos a Severo Ochoa. Y la razón es porque no sé si ya hicimos el de arte y ciencia. Ustedes me pueden recordar si ya publicamos aquí el que cuenta cómo la ciencia ha influido en el arte. Por ejemplo, estamos hablando de los tesseractos, de los hipercubos que usaba como crucifijo Dalí, o su manejo del ADN, o la idea de él, la cuarta dimensión, que fue la que hizo que existiera el cubismo. El cubismo no pinta la física, pero usó la física para decir, hombre, si pinto una cosa que al mismo tiempo la veo de frente, de lado, por detrás, hace 20 años y dentro de 15, pues trato de pintar todo eso en un solo lugar y pues es interesante, ¿no? Y es de allí de donde nació precisamente la idea del cubismo, la idea de poder pintar todo desde distintos puntos de vista o desde una cuarta dimensión. El continuo espacio temporal influyó en los... Entonces, no sé si ya lo hice, porque habría sido el que vendría al caso hoy, porque hoy vamos a hablar de pinturas de ciencia, una galería nocturna a la que le tengo muchísimas ganas. Así que bueno, pues por lo pronto lo que vamos a tener es a don Severo Ochoa, que tampoco es nada malo, es un premio Nobel español 1959 y un hombre que hizo unas aportaciones extraordinarias. Es de una pequeña ciudad costera llamada Luarca, a la que además yo voy con frecuencia porque el Luarca, el equipo de baloncesto de Luarca está en la liga con donde está mi hijo, entonces vamos con frecuencia a jugar al Luarca, o venimos del Luarca a jugar con nosotros, y es precioso, y es una peregrinación para escritores, científicos y gente interesada en la historia, subir al precioso, el cementerio del Luarca, que tiene unas vistas maravillosas al mar, y visitar pues la tumba de don Severo Ochoa, ¿no? Que allí nació y allí quiso que se le enterrara. Y vale muchísimo la pena el cosa que sabemos de hoy. Si lo de ciencia y arte no lo he publicado, es que no tengo, como soy tonto, no he hecho la lista, tengo que buscar la lista de las cosas que sabemos que ya hemos hecho, pues lo hacemos la semana próxima. ¿Qué les parece? Y bueno, David Triviño, te decides por una pregunta, me la vuelves a hacer, te la respondo, porque eso que empiezas a disparar 1000 preguntas, pues no va. Pregunta Antonio Grael, si ha causado muchos daños el paso del huracán y llegó bastante debilitado al norte. No, aquí lo que llegó fue una borrasca, la borrasca Kirk, que ayer dio lata. Digamos, por ejemplo, si en algunos lugares en Villaviciosa tengo amigos que se quedaron sin luz durante un tiempo, pues porque los fuertes vientos rompieron cables, se afectaron la transmisión eléctrica, pero en general no dio demasiada lata. La más lata que dio es que yo cuando salí del gimnasio a comprar cosas para la comida, pues me dio una empapada del 18, llegué a casa chorreando. Y en la tarde hubo algo de viento aquí, pero aquí no se sintió tanto como en otros lugares. Aquí en Gijón, quiero decir, en la ciudad de Gijón, pero en otros lugares de Asturias se resintió sin llegar a ser realmente grave. A ver, hablamos de algo que llega ya como una borrasca, no como un huracán, y que obviamente junto al huracán que debe estar afectado en este momento a la costa oriental de los Estados Unidos, pues no es nada, es un poco de lluvia, un poco de aire, un poco de unos nublados así muy interesantes y ya. Meryl Streep nos dice, Mónica,
Meryl Streep habló ante la Asamblea de las Naciones Unidas sobre la situación de las mujeres en Afganistán. ¿Cree que su mensaje haya dejado un impacto importante ante la ONU? No es tanto ante la ONU, sino, mira, una de las ventajas, una de las cosas para las que vale que algunos artistas o celebridades, famosetes, famosillos, famosones como Meryl Streep, hablen de ciertos temas de carácter social es porque la gente les hace caso. Les hace más caso que a mí. ¿Quién es ese? Es un tío que tiene un canal de YouTube ahí en una ciudad pequeñita del norte de España. ¿Quién será? Ni qué importa. Pero si lo dice Meryl Streep, llama la atención. Y yo creo que hay que llamar la atención sobre el caso de las mujeres afganas porque, y esto me rompe el alma a mí, pero hay que decirlo, porque ciertos sectores de la izquierda se dedicaron a decir que había que dejar a Afganistán sabiendo que iba a pasar esto, ¿no? Entonces yo no soy guerrerista, yo no estoy a favor de la ocupación de países por parte de fuerzas militares extranjeras. Ese es un principio razonable, pero hay excepciones. Pues sí, mira, en este caso hay una excepción. La excepción es que si te sales, los talibanes van a hacerle la vida imposible a la mitad de la población, es decir, a las mujeres. Lo último es que se les ha prohibido hablar en público, porque el sonido de su voz es contrario a la religión y a la moral. O sea, ya no solo no pueden dejarse ver, sino que tampoco se pueden hacer oír. Y si empiezan a usar campanitas para comunicarse, estos miserables hijos de su religión acabarán prohibiendo las campanitas. Yo hace muchos años, antes de que la situación empeorara tanto, cuando la guerra de Afganistán y cuando Estados Unidos apoyó a los mujahidines, no a Al Qaeda que se creó después, no a los talibanes que se crean muchísimo tiempo después, los talibanes se crean en el 94, sino cuando Estados Unidos apoyaba a los mujahidines porque peleaban contra la Unión Soviética y eso era la Guerra Fría. Así como la Unión Soviética apoyaba a los montoneros y a las FARC y al ELN y a todas las organizaciones guerrilleras de América Latina porque peleaban contra, finalmente, Estados Unidos, ¿no? Contra la hegemonía de Estados Unidos en América Latina. Pero ya desde entonces yo me hice consciente de la existencia de una organización que es RAWA, R-A-W-A. Déjame ver cómo, porque la última vez que busqué su página web estaba fuera de línea. La Asociación Revolucionaria de las Mujeres de Afganistán, que ha luchado por los derechos de las mujeres y la democracia laica desde 1977, fundada por Mina Keshwar Kamal, una activista estudiante, una alumna activista afgana, que 10 años después fue asesinada en 1987 por sus actividades políticas. Y RAWA, yo a RAWA la he seguido siempre, siempre he tratado de apoyar dentro de lo posible lo que hacen, y bueno, sí está en esto es lo que estoy viendo yo ahora en mi pantalla. Esto es lo que estoy viendo yo ahora en mi pantalla. La página web son pues de Mina, la Martina ahora en mi pantalla. La página web son mujeres que han luchado. Pues de Mina, la Martina ahora en mi pantalla. La página web son mujeres que han luchado. Pues de Mina, la Martina ahora en mi pantalla. La página web por mujeres que han luchado por lograr la paz, por vivir en paz como mujeres con derechos en una democracia laica. Y no sé cómo estén, no sé cómo les vaya. Han tenido apoyos internacionales, pero no suficientes, porque claro, como no son militantísimas de izquierda, pues la izquierda revolucionaria no les da mucho apoyo. Yo creo que la izquierda ha hecho un flaco favor en su lucha en contra de, como Estados Unidos está en Afganistán, Estados Unidos se hace malo, por lo tanto Estados Unidos hay que sacarlo de Afganistán. Oye, pero es que si lo sacan de Afganistán, las mujeres van a sufrir mucho. No, es otra cosa. Primero es lo primero. Lo primero es la autodeterminación del pueblo, que la autodeterminación del pueblo afgano aquí pues, es la autodeterminación de las armas de los talibanes, punto. Y entonces yo he favorecido constantemente, yo favorecí tremendamente el mantenimiento de las fuerzas internacionales en Afganistán mientras no se desactivara a los talibanes, porque esto iba a ocurrir, ¿no?
Entonces, en ese sentido, que Meryl Streep y que otras personas hablen a favor de las mujeres en Afganistán es importante para ver si el mundo reacciona, que no puede estar negociando con Afganistán, que no puede estar mirando para otro lado mientras se destruye la vida, se hace horrible la vida del 50% de una población. Es que es una locura totalmente, ¿no? También es cierto que luego a los actores los usan para hacer tonterías a favor de Greenpeace o tonterías a favor de visiones totalmente ridículas o para vender automóviles o pasta de dientes o gomina para el pelo. Pero bueno, esa es la razón por la que si esta vez es por una buena causa y por alguien que generalmente ha demostrado ser una gente decente, que es Meryl Streep, pues me parece muy bien. ¿Cómo ve el futuro de la izquierda latinoamericana teniendo en cuenta las situaciones actuales de Petro y Evo Morales? ¿Y por qué no las situaciones actuales de Boric y de Lula? O lo que ha hecho el Frente Amplio en Uruguay a lo largo de los años, que es muy probable que vuelva al poder. La izquierda que representan Petro creo que se ha convertido en algo que no era originalmente cuando se le empezó a apoyar. No tengo muy claro qué está haciendo Petro y voy a meterme en ello, pero el caso de Evo Morales, el caso de Evo Morales es un caso que no tiene absolutamente nada que ver con izquierda o derecha. Es un pederasta, punto. O parece, o hay acusaciones bastante creíbles, bastante serias, que fueron silenciadas en su momento y que han vuelto a salir en el sentido de que el señor es un pederasta, que tenía una organización de jóvenes defensores de la revolución boliviana de 15 y 16 años, donde elegía él a personas que le dieran servicios que no tenían nada que ver con la defensa de la patria, una de las cuales fue que quedó embarazada a los 15 años, tuvo un hijo a los 16, y a los 18 Evo Morales reconoció al niño. Y que en este esquema los padres de la joven pues fueron absolutamente inundados de prebendas, de puestos, de dinero, de posición política, etcétera, etcétera. Si todo esto es cierto, porque no lo sé, pero leí la acusación de la fiscal y es bastante sólida, sobre todo porque bueno, está el acta de nacimiento del niño cuando la niña tenía 18, pero si el padre era Evo Morales y el niño tenía 3, hijo mío, tú estuviste con la niña como un hombre muy adulto cuando ella tenía 15 años. Pues eso no se vale. Ya explicamos, la semana pasada hablábamos de por qué no se vale. Entonces, si es el caso, no tiene nada que ver con la izquierda. Tiene que ver con que el tío es una bestia. Bueno, el amor a los niños, o el desprecio a los niños más bien, de Evo Morales lo conocemos desde que legalizó y organizó y legitimó del todo el trabajo infantil en Bolivia, a contrapelo de todo lo que el mundo ha tratado de hacer durante años para evitar el trabajo infantil, ¿no? Yo recuerdo en Brasil, creo que lo empezó haciendo, si no, no recuerdo Color de Melo, pero lo ha seguido haciendo Lula, que es ir con las familias en las favelas y decirles, oye, este niño lo tienes trabajando. Pues sí, es que si no come la familia, no come. ¿Cuánto gana el niño a la semana? Tanto. Yo te doy ese dinero a la semana, pero el niño va a la escuela. Y me tienes que demostrar que el niño está yendo a la escuela y que está estudiando. Entonces, te sustituyo el valor económico del niño para liberarlo. Porque es cierto que en muchas familias y en muchas sociedades indígenas y pobres, que hablamos de gran parte de América Latina, el trabajo infantil es fundamental para mantener a la familia. Los niños se tenían para ayudar en el arado y para ayudar en el campo y para ayudar en la cerámica y para ayudar en la construcción. Tú veías en México niños remojando azulejo para que el maestro azulejero hiciera baños en las construcciones, ¿no? Los niños tienen que trabajar y no se trata de decir prohíbo el trabajo infantil y dejo desprotegidas a las familias, sino se trata de encontrar los mecanismos adecuados, como este de Brasil, que me parece brillante, encontrar los mecanismos adecuados para sustituir el valor económico de los niños a ojos de las familias, para que los manden a la escuela y eventualmente poco a poco mejorar la situación de vida de esas familias, tanto que ya no necesiten ese ingreso. Entonces,
Pero vamos, como él fue un niño trabajador, Evo Morales, le pareció muy bien decir que los niños sigan bajando a las minas en Bolivia, ¿no? Lo siento, man, lo siento, pero no puede ser. Y entonces, pues, por lo visto, él considera que los niños son como adultos y a las niñas son como adultas y no lo son. Y si es el caso, insisto, no tiene nada que ver con la izquierda. Yo creo que con las experiencias que ha tenido América, Cuba era un sueño que se le contó a todo el mundo como un gran sueño. Fíjate, a mí incluso, ¿no? Más que yo a los 3, 14 años empecé a hacer preguntas que no había que hacer, 15. Empecé a hacer preguntas que no había que hacer y entonces ya no quedabas tan bien. Porque tú leías Cuba para principiantes de Ríos y tenías amigos cuyos papás iban a Cuba porque eran de izquierdota, ¿no? Y, oh, es que en Cuba ya no, en Cuba todo el mundo sabe leer y en Cuba hay una educación maravillosa y una salud extraordinaria y la gente es libre y feliz y canta son cubano y baila rumba. Bueno, pues está bien, ¿no? Y adoran a Fidel y además es una democracia socialista, pero democracia. Ah, bueno, pues está bien, ¿no? Te contaban unas historias que tú dices, pues suena bien, yo me apunto. Ya cuando yo empecé a hacer preguntas ya no funcionaba la cosa, pero esa fue la imagen que se le vendió a la izquierda durante más de medio siglo. Y hasta hoy incluso, ¿eh? Si tú oyes hablar al observador sobre Cuba, sabes que no tiene ni la más lejana idea de lo que está pasando en las calles de Cuba hoy en día. Y te digo de La Habana, no te digo de otros lugares donde las cosas están peor. Bueno, ya hemos visto que imitar el sistema o colgarse del sistema, como lo hizo Chávez, como lo está haciendo Ortega, no funciona. Ya hemos visto que el invento de este socialismo del siglo XXI, que no era más que comunismo recauchutado, pero con poca vocación democrática y poca visión reformista, y aquí yo soy un defensor del reformismo porque las cosas que se hacen cuidadosamente se quedan para siempre y las cosas que hacen las revoluciones pues, se deshacen en 2 días, ¿no? Como podemos ver que se hizo incluso en la Unión Soviética después de 80 años de la revolución, 70 años de la revolución, se regresó a una situación tan terrible como la de los zares, porque no se instauraron reformas en las que participara toda la sociedad. Dicho eso, yo espero que la izquierda latinoamericana tenga la autocrítica suficiente, ya sé que es mucho pedir, de establecer mecanismos de una visión democrática, progresista, laica, de avanzada, científica, tecnológica, transparente ante la ciudadanía, que responsabilice y se responsabilice del futuro y que deje atrás los viejos cuentos que contaban los libros que escribía Galeano, que ya ni Galeano cree en ellos. Esa es mi esperanza de la izquierda latinoamericana, la verdad. No veo de otra, porque seguir insistiendo en aquello que nos contaban en los años 60, pues no vamos a llegar a ningún lado. Ayer que tocaste el tema de los judíos y de lo terrible que lo pasaron en la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué los Estados Unidos cuando regresaron siguieron siendo racistas con los negros si vivieron tales horrores? No todos. Bueno, porque era la ley. La ley no se había cambiado. A raíz de la emancipación de los esclavos negros a fines del siglo XIX, mediados, la segunda mitad del siglo XIX, lo que tienes tú es que estás trabajando un día y ya te dicen, no, ya usted ya es libre. Ah, qué bien, muchas gracias. Ya no soy esclavo. No, ya no es usted esclavo. Qué bien. ¿Y ahora qué hago? Ah, no sé. No había mecanismos para que los esclavos dejaran de serlo. Es decir, decretas que son libres, pues ya soy libre. ¿Y ahora qué? ¿Cómo como? ¿Dónde vivo? ¿Qué hago? ¿Qué clase de ciudadanía ejerzo? ¿Cuáles son mis derechos? ¿Cuáles son mis obligaciones? Y de esto se aprovecharon los esquemas, sobre todo en el sur, que existían ya en los Estados Unidos, para crear una situación que a ratos era incluso peor que la esclavitud. Se utilizó mucho el sistema de los medieros o el sharecropping. El sharecropping es, tú ya no eres mi esclavo trabajando en
en mis campos de algodón. Ya no se puede. Bueno, te alquilo mi campo de algodón, tú plantas algodón y me das el 60% de la cosecha. Yo te doy la tierra y la semilla y tú me das una parte de la cosecha, el 60, el 80, el 50, el 90. Y me das tu cosecha y ya, y así me pagas el alquiler. O sea, me pagas por trabajar. Esto es lo mismo que provocó la hambruna de la patata en Irlanda a mediados del siglo XIX. Los irlandeses trabajaban los campos de los dueños de las tierras que estaban en Londres. Y lo poquito que ellos plantaban para ellos pues eran patatas. Llegó la plaga de las patatas y entonces se quedaron sin comer. Bueno. Y el gobierno, para que el mercado funcionara, esto ya lo contamos, pues no hizo nada y dejó que se murieran ahí varios millones. Entonces, esos trabajadores, esos campesinos medieros, o sea, se decía medieros porque en México se llama medieros porque ellos están a mitad y mitad, ¿no? En realidad no están a mitad y mitad, todas las ventajas las lleva el dueño de la tierra y todos los riesgos los corre el campesino que alquila la tierra. Los grandes del blues no son hijos de esclavos, son hijos de sharecroppers, y son gente que trabajó en los campos de algodón como Muddy Waters o como Sonny Boy Williamson o como Son House mismo, ¿no? Estoy hablando de las grandes leyendas de los inicios del rock. Y creo que Robert Johnson también era de una familia de sharecroppers. Entonces, se estableció iguales pero separados. Los negros y los blancos son iguales en Estados Unidos, ya lo dijo Lincoln y bueno, ¿qué le haces, no? Pero separados, es decir, tú tu baño y yo mi baño, tú tu escuela y yo mi escuela, tú tu barrio y yo mi barrio, tú tu fuente para beber agua y yo la mía. Y si te metes con los blancos, pues entonces ya te mato. Los famosos linchamientos de principios del siglo XX. Los que van a la guerra, primero que nada, van con pocos compañeros soldados negros. Había un batallón de negro, por cierto, famosísimo, fue tremendamente heroico. Pero primero que nada no iban con sus compañeros negros. Y lo que vieron fue el horror de los campos de exterminio, los campos de concentración nazis. ¿Por quiénes estaban en los campos de concentración? Pues había judíos que eran blancos. Hay racistas que discuten esto porque son racistas, pero bueno, tú los ves, pues la mayoría de los judíos los ves, no los diferencias de personas de otras nacionalidades o de otras culturas. Pero el judaísmo es esencialmente una cultura. Entonces, pues, estaban judíos, estaban prisioneros de guerra rusos y polacos y checos, gente que también tiene el mismo aspecto que tú como soldado estadounidense que vienes a liberar los campos. Te recibe la resistencia francesa, que son tipos como tú. Es decir, estamos hablando de una fiesta entre gente de aspecto relativamente similar, de tez rosada. No veo cómo correlacionar la masacre que se ve, que se descubre en los campos de exterminio, especialmente en Auschwitz II, correlacionarla con el hecho de que los negros tengan su lugar en el autobús y yo tenga el mío. Y si un negro se pone en un lugar de un blanco, pues puede estarlo mientras nadie se lo pida, pero cuando se lo pidan el negro se tiene que levantar e irse, porque es la ley. Equiparar esas dos realidades, por horrible que evidentemente era la situación de los descendientes de esclavos negros a principios del siglo XX en Estados Unidos, equipararlos es un poco excesivo, ¿no? Yo no veo como soldado que salí del campo en Estados Unidos, fui, peleé en la Segunda Guerra Mundial, desembarqué en Normandía, regresé a mi casa. Todo lo que vi no veo cómo afecte la relación que yo tenía con los negros antes de salir de mi casa. Es la lucha de los negros posterior, a partir de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, y entre otras cosas, por los que pelearon, dijeron, yo sí peleé igual que tú, y me jugué la vida igual que tú, y muchos murieron igual que tú. Es a partir de los años 50 cuando se crea la lucha por los derechos civiles, con el apoyo de muchísimos blancos. Esto nunca hay que olvidarlo, no eran todos los estadounidenses iguales.
aunque hubo, sobre todo en el sur, la tendencia era a ser tremendamente racistas, ¿no? Pero si te acuerdas de la masacre de Mississippi, de los activistas civiles, no me acuerdo, uno de ellos por lo menos era blanco, ¿no? Entonces, siguieron siendo racistas porque no veían que su racismo fuera igual al racismo que habían visto contra los judíos y contra los gitanos y contra los eslavos en la Segunda Guerra Mundial. Y además muchos de los soldados ni se enteraban. El soldadito de infantería no le informaban tampoco el rol que estaba. Solo me acuerdo en las grandes liberaciones de campos, cuando el comandante ponía a todos los chicos y les explicaba de qué se trataba eso. Pero la gente no sabía. Un soldado está para obedecer, no para enterarse. Así que yo no sería injusto en ese sentido, ¿ok? María Gracia Pérez, gracias. Jaime Hudson Trepiedi, ahora sí me tocó en vivo, pues es que no estabas en alta mar. ¿Qué piensas de que Petro se haya lamentado del asesinato del líder de Hezbollah, que está extremadamente mal, horrorosamente mal, tremendamente mal? Hezbollah es una organización terrorista, racista, que no merita ninguna consideración. No lo sé, y si me puedes mandar enlaces, te lo agradeceré. Algunos teístas dicen que al final todo es fe. Bueno, mira, ve el vídeo de ayer, directamente. No sé cuál es el caso de que me pregunta Break BK. Como no conozco el caso, no puedo opinar. Saludos desde la gentrífica colonia Roma. La gentrificación sigue pareciendo como uno de los inventos más raros del mundo, ¿no? Pero bueno, yo estaba en la colonia Roma y éramos de clase media. No vino la clase media a quitarnos nuestras casas, ¿eh? A mí mi casa me la quitó Cedillo. ¿Qué piensan de los que dicen que el huracán de la Florida fue provocado por la izquierda? Sí, la izquierda puede provocar huracanes de una ferocidad tal que gracias a ello ha logrado poner en jaque a todos los gobiernos del mundo y se ha aupado a controlarlos, y por eso gobiernan por lo menos en todos los países que tienen una costa que puede ser afectada por un huracán, ¿no? En serio. ¿Sabes quién lo dijo? Lo dijo la más bruta de toda la colección de brutos de Make America Great Again, que es Marjorie Taylor Greene, que es la que decía que los incendios forestales en los Estados Unidos estaban siendo causados por láseres espaciales que habían puesto los judíos. La mujer es más nazi que Heinrich Himmler, y bueno. ¿Cuál era el pensamiento político filosófico de Neil Peart, baterista de Rush? Se dice que es randiano, ¿es cierto? No. Pobre Neil Peart cargó toda la vida con eso. Él se interesó por el objetivismo randiano cuando tenía 20 años. Después se dio cuenta de que eso era una barbaridad psicopática y sociopática. Entonces la mentalidad que tiene él en canciones que pueden ser tremendamente superindividualistas, como Tom Sawyer, que sin embargo no es sociopática, aparte de ser una de las grandes canciones en términos musicales y tal, a lo que hace en Clockwork Angels es un avance hacia un señor liberal social, que considera que la sociedad tiene que tener ciertas reglas y que esas reglas tienen que favorecer a los más desfavorecidos, siempre y cuando sea con calma. Cosa que es normal además, porque los ricos difícilmente son socialdemócratas, sino que tienden a ser liberales sociales. Bueno, pero como Peart alguna vez en una entrevista mencionó a Ayn Rand, se le embuchagaron hasta el día de su muerte, y no es para nada justo, creo yo. Porque la ideología tan repulsiva de Ayn Rand, que puedes ver en sus seguidores, gente como Rand Paul, gente como había un congresista estadounidense que además se apellidaba Rand, no me acuerdo cuál era, pero que los ves que son sociópatas, que son gente que finalmente te dice: el que tiene hambre, que se muera de hambre y no me moleste. No lo encuentras en
en la visión de Neil Peart. Y te pongo un ejemplo simplemente. Hay una canción de Rush que dice cómo pues, yo fui a conocer yo me acuerdo de mis amigos, fui a conocer a mis amigos gays, me trataron bien, nunca me sentí fuera, soy nobody's hero, el héroe de nadie, el que va y se hace parte de comunidades que de alguna manera están desplazadas y marginalizadas, y no es el héroe de nadie, pero al mismo tiempo es el gran héroe del progresismo y de la identificación con aquellos que te cuentan que son distintos y que resulta que no son distintos cuando los conoces, cuando te acercas a ellos. Ay, es que los chinos son misteriosos. Después que conoces a un montón de chinos dices, nada, no es cierto. Y ese Nobody's Hero, por ejemplo, que es la letra de Neil Peart, te ubica en algo muy distinto. Vamos a hablar de una cosa a la que tengo yo muchísimas ganas hoy, y como siempre se va hasta el final. Vamos a... No lo encuentro. Oh, me lo han robado. No. Vamos a hacer esto primero hoy, porque si no, luego al final nunca lo hago y está muy mal. Vamos a hacer nuestra galería nocturna, que hace mucho que no la hacemos. Pintar la ciencia. Fíjense que una cosa que yo siento y me alarma mucho entre los creadores artísticos, yo pertenezco a la ciencia ficción, entonces en nuestro gremio pues no pasa eso, ¿no? Pero en muchos creadores artísticos hay este rechazo a la ciencia y la tecnología. Yo me acuerdo cuando decíamos, pues, ¿cuánto tiempo tardó en aparecer un ascensor eléctrico, un elevador eléctrico en las novelas mexicanas? Una radio, una televisión, una computadora. Ordenador, computador, ya saben que hablamos en todos los dialectos aquí. Muchísimo tiempo la literatura era como aversiva para incorporar lo moderno. Me acuerdo cuando por primera vez apareció Abulafia, la computadora de la novela, que es el péndulo de Foucault de Humberto Eco. Y la pintura otro tanto, ¿no? Y sobre todo en México, ¿no? Pues tienes que pintar calaveritas de azúcar y tienes que pintar gente bailando el jarabe tapatío. Y tienes que pintar pues, las tradiciones más bonitas. Y el cine, pues el cine de la tierra y la literatura de la tierra. Y todo eso dices tú, qué horror. Algunos tenían, por lo menos algunos devaneos científicos, como es el caso de Remedios Varo, de quien ya he hablado, que uno de sus cuadros que más relación tiene con la ciencia, porque es un científico que cada pelo es una fórmula, está trabajando con las plantas y una planta que se comporta como no debe. Es un gran cuadro ovalado de Remedios Varo, que perteneció a una familia que yo conocí, como yo era el pobre de la escuela, pero estaban los ricos de la escuela. Los ricos tenían cuadros de Remedios Varo, y yo me iba a sus casas a ver los cuadros de Remedios Varo. Y ya lo contaba, era divertidísimo, porque venía el mayordomo, en el barrio de las Lomas, uno de los más ricos de México, en el barrio de las Lomas venía un mayordomo a ofrecerme té o café, mientras yo me sentaba a ver el cuadro, mientras llegaba mi amiga, la hija de la familia, mi compañera de la escuela, con la cual hicimos algunas cuestiones de teatro y tal y cual. Bueno, pero en general no se pinta la ciencia. Y sin embargo, en el resto del mundo al menos, y en mayor o menor medida ha habido grandes pinturas de ciencia, y quería yo comentar algunas. Miren, antes que hubiera museos, había lo que se llamaban los gabinetes de curiosidades, los gabinetes de que los ricos organizaban amontonando cosas que tenían poca relación o ninguna entre sí. Concretamente se llama Las Ciencias y las Artes, y está pintado antes de 1650 por el pintor flamenco Adrien van Stalbemt, y actualmente está en el Museo del Prado. Pinturas como esta representan un nuevo género
de los gabinetes de curiosidades de los coleccionistas, que tenían nombre en alemán porque allí nacieron los Wunderkammer. Todavía hay un gabinete de curiosidades maravilloso en Londres, porque tiene un esqueleto completo de ser humano en una mesa. Entonces tú puedes alquilar el lugar para cenar viendo por el vidrio al esqueleto de esa persona que está allí desde hace tiempo. Pero tienen de todo, tienen cosas absurdas, tienen cosas ridículas, tienen cosas extrañas. Cuando yo fui tenían serpientes, estuve jugando con todas las serpientes, y tu entrada te da derecho a una taza de té. Más británico no puede ser. Pues estos gabinetes de coleccionistas que empezaron en el Renacimiento están representados aquí, donde hay cosas de ciencias, hay cosas de artes, etc. Pero ya es empezar a pintar el interés por el arte. Este es uno de los cuadros que a mí más me gusta, de Donato Creti, que es Júpiter acompañado por 3 de sus satélites, de los 4 satélites descubiertos por Galileo, y es uno de los 8 paisajes nocturnos que se comisionaron en 1711 como regalo para el Papa Clemente XI, con objeto de convencerlo de la importancia de la Iglesia, de que la Iglesia pusiera un observatorio astronómico. Otros cuadros de la serie muestran descubrimientos galileanos como un Venus en forma de creciente y un Sol con manchas, porque acuérdense que el Sol resultó que era imperfecto porque lo vio por su telescopio Galileo quemándose los ojos, y si el Sol ya no es perfecto, entonces la Biblia no es perfecta. Lo que me gusta mucho de esto es la mancha roja. La mancha roja de Júpiter, que por alguna cosa extraña está arriba del ecuador de Júpiter y no abajo, que es donde estamos acostumbrados a verla, y que está desapareciendo. La mancha roja que yo recuerdo cuando yo era niño es muchísimo más intensa, grande y presente en la superficie de Júpiter que la mancha roja como está en la actualidad, la gran mancha roja. Esto casi me extraña que no se conozca, ¿ok? Esto es la alegoría de la vista de José de Rivera el Españoleto. Está en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México, no me pregunto cómo llegó a dar allí. Pero parece que es la primera vez, estamos hablando de 1615 cuando se pinta esto, la primera vez que se pintó un telescopio astronómico. La primera vez que se pinta un telescopio lo hace uno de los grandes pintores españoles del Renacimiento, y es de México. Yendo a pintores españoles. No debería ser más conocido Sorolla, y es uno de los pintores españoles conocidos, pero creo que es conocido en España y no es conocido fuera de España. Esta es una investigación, o el doctor Cimarro en el laboratorio de Joaquín Sorolla. Yo he estado viendo pintura de Sorolla y me parece extraordinario. Tiene una capacidad de condensar cosas y de crear espacios. Miren, como los frascos que están abajo a la izquierda. Lo que vamos a ver ahora es otro Sorolla, un retrato del doctor Cimarro al microscopio. Parece que esto se los encargaron a Sorolla, pero si les encargaron hizo muy bien el encargo. El doctor Cimarro al telescopio fue pintado alrededor de 1900-1905. Está en la Universidad Complutense, cortesía del legado del propio doctor Luis Cimarro, que es el allí representado. Pero vean ustedes el telescopio, el microscopio, el detalle, el preciosismo, cómo lo hace el centro del cuadro con su luminosidad, con sus colores, con el color de latón, lógicamente, y con los brillos que consigue con las pinceladas en blanco, que hace que toda la luz del cuadro se centre en el microscopio. Me parece maravilloso. Luego, bueno, ver Jan Vermeer, inevitable hablar de Vermeer con su astrónomo. Y ya que estamos por allá por los Países Bajos, pues tenemos que, por supuesto, anotar la lección de anatomía de Rembrandt, que se ha reproducido en numerosísimas ocasiones, que se ha reproducido en numerosísimas pinturas, que se ha reproducido en numerosísimas películas, que es uno de estos cuadros que se repiten como La Última Cena, pero la gente no se enoja tanto cuando repiten la lección de anatomía que como se enoja cuando repiten, pues, La Última Cena.
Y vamos a 3 cuadros de un personaje que a mí me parece también muy importante porque le interesaba la ciencia de verdad, que es Joseph Wright of Derby. Esta es una conferencia sobre el orrery. No sé cómo se diga en español, lo siento, perdónenme. El orrery era una especie de aparato que mostraba el giro de los planetas alrededor del Sol. Es decir, era una especie de maqueta del sistema solar darwiniano. Lo que hace el señor Joseph Wright of Derby aquí es poner al Sol como si estuviera efectivamente iluminando todo desde el centro del aparato, y entonces puede dar el gusto de hacer lo que más le gustaba al señor Joseph Wright of Derby, que era una iluminación caravallana, una iluminación al estilo de Caravaggio, donde un solo punto de luz es el responsable de iluminarlo todo, y donde no alcanza el punto de luz, como la chica que está de espaldas. Me recuerda mucho a la chica de espaldas de los comedores de patatas de Van Gogh, fíjate. Pues no está iluminada, ¿no? Entonces la gente está iluminada de acuerdo a ese único punto de luz que es el Sol, que estaría al centro de la representación de nuestro sistema solar. Lo mismo hace aquí con el descubrimiento del fósforo. Se supone que, esto todavía es alquimia, este personaje, no me acuerdo su nombre, estuvo destilando amoníaco como enloquecido, usando orina que recogía de quien se la quisiera regalar, y en un momento dado logra reunir suficiente fósforo para que el fósforo se vuelva incandescente. El hombre se pone de rodillas como si hubiera encontrado algo místico, que no lo es, mientras atrás la gente pues está cenando un poco sin darse cuenta de la maravilla a la que ha asistido, porque es el descubrimiento de uno de los elementos, y uno de los elementos que además orgánicamente es muy importante. Entonces, también es del señor Joseph Wright of Derby, y lo mismo esta. Aquí no me acuerdo cómo justifica la luz. De este estuvimos hablando porque lo comenté a raíz de que estuvimos en Londres, mi hijo y yo, y lo vimos, que es el experimento en el cual a una campana de vacío se le quita el oxígeno a una pobre paloma y la paloma muere. Y eso demuestra que necesitamos oxígeno para vivir. Pero la demostración, este tipo de demostraciones que eran comunes en aquel tiempo, pues ahora nos provocan tanto horror como las dos niñas, que una se tapa los ojos probablemente llorando, la otra lo mira con una tristeza enorme, mientras el papá le está tratando de explicar que esto es ciencia. Y pues sí, ciencia, pues estás matando a la paloma, ¿no? O sea, la actitud de las niñas es perfectamente comprensible, pero también usa el mismo truco, un punto de luz del que sale todo y que te crea el ambiente. Ciencia, pintar, ciencia, pintar, ciencia. Esto es más raro, pero pues, ¿qué quieren ustedes? En el siglo XVI, XVII se crea la ciencia, y en el siglo XVII, concretamente en 1667, Henri Testelin pinta esto que es la presentación de los miembros de la Academia de Ciencias francesa ante Luis XIV, que es el ridículo de en medio con las medias rojas. El de la derecha con las medias rojas puede ser otro noble, ¿verdad? Pero le están presentando a la Academia de Ciencias con la representación de algunas cosas, un orrery como el de arriba, que representa, lo que está colgando representa el mundo, el sistema solar tal como lo imaginamos, o como lo describe Newton, dos globos terráqueos, ¿cómo se llama? El aparato para ver la altura de las estrellas. Bueno, no lo sé. Son los libros que resumen lo que es la ciencia en ese momento para presentársela ni más ni menos que Luis XIV, porque los científicos como los pintores, pues que no tienen mucho que venderle al público, ¿no? Se lo que hagas caricaturas en la plaza de Trafalgar o en la Plaza Mayor de Madrid o en algún sitio así. Si eres pintor, si te haces 10 cuadros maravillosos al año, pues necesitas que 10 cuadros te den el salario para comer 12 meses.
y entonces eso solo te dan los ricos. Entonces los pintores viven mucho para los ricos y los científicos solo vivían a través del patronazgo de los ricos hasta que los estados nacionales democráticos empezaron a entrar en escena y a darse cuenta que necesitaban financiar la ciencia, cosa que la gente olvida con enorme frecuencia. Aquí tenemos a unos científicos de la Ilustración utilizando herramientas científicas al mismo tiempo que otro utiliza herramientas todavía alquímicas. Y este es un cuadro que de alguna manera podemos interpretar como el paso de la superchería alquímica, que hoy no sirve para nada, a la química. El químico escéptico, que fue el primer libro sobre química. Del mismo modo en que la astrología dejó su paso a la astronomía, pero la astrología sigue sin servir absolutamente para nada. Y del mismo modo en que la filosofía dejó su lugar a la ciencia, pero sigue habiendo astrólogos, sigue habiendo alquimistas y sigue habiendo filósofos. Muy especial esta, aunque evidentemente no es de la época, porque esta es de fines del siglo XIX, pero la pintura me parece relevante. Es el poeta John Milton visitando a Galileo en su arresto domiciliario. Y lo importante es que es cierto, eso está representando un hecho que fue cierto. El poeta Milton, el gran poeta, uno de los grandes poetas del Reino Unido, visitó a Galileo y dijo lo siguiente: fue allí que encontré y visité al famoso Galileo, envejecido como prisionero de la Inquisición por pensar en la astronomía de una manera distinta de lo que los licenciatarios franciscanos y dominicanos pensaban. ¡Wow! Milton es el autor del Paraíso Perdido, por cierto. Milton describió su experiencia del arresto domiciliario de Galileo en su libro Areopagítica, una elocuente contribución a la lucha por la libertad de expresión. Curiosamente, uno de los grandes enamorados del discurso de la Areopagítica era Christopher Hitchens. Como se cierran círculos en lugares muy raros. Esto es una parejita, ¿no? Una parejita normal y corriente. De estas se hacían un montón. El problema aquí son los aparatos que tienes a la derecha y el hecho de que este retrato de Jacques-Louis David, que son los grandes pintores de la época, de fines del siglo XVIII, en Francia, de 1788, muestra a Antoine Laurent de Lavoisier, el padre de la química moderna, y su esposa y colaboradora Marie-Anne Lavoisier, que ahí sí es de los casos en que ha estado olvidada o ha pasado a un segundo plano injustamente Marie-Anne Lavoisier, porque fueron ella y Antoine de Lavoisier fueron los que hicieron todos los descubrimientos que revolucionó el campo de la química, que identificaron y dieron nombre al oxígeno, descubrieron la conformación del agua, que yo uso mucho cada vez que dices que no, la ciencia no está segura de nada. Entonces no estamos seguros de que una molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. No sabemos eso, sí lo sabemos desde que este señor y esta señora lo descubrieron y lo identificaron. Fueron además los pioneros del moderno sistema de nomenclatura de las sustancias químicas, y Antoine de Lavoisier fue finalmente ejecutado por el terror de la Revolución Francesa. Y cuenta la leyenda que cuando dijo él, bueno, pues si me van a cortar la cabeza, podrían esperar un par de semanas que acabe yo un experimento científico. Y famosamente, nadie sabe si es cierto, pero si no es verdad, está bien contado, el juez le dijo: la República no necesita científicos. Si algo necesita la República, hijos míos, son científicos. Y ya nos acercamos al final. Es larguísimo, pero es que es precioso. Uno de mis pintores favoritos de los grandes maestros holandeses, que saben que los adoro, porque no pintaban reyes, porque en la República de las 7 provincias de los Países Bajos no había reyes, había un príncipe ahí pero no era precisamente considerado como importante. Los importantes eran los comerciantes y la gente común. Y Gerard Dou pinta astrónomo estudiando a la luz de las velas.
Y me encanta porque yo soy absolutamente parcial a los maestros holandeses. Y finalmente, o casi finalmente, Luis Lermite, León Agustín Lermite, perdón, nos presenta a Claude Bernard y sus pupilos. Eh, Claude Bernard fue un fisiólogo pionero cuyos trabajos fueron de gran importancia para los naturalistas eh, de fines del siglo XIX. Después de la muerte de Bernard, en la Sorbona, donde había sido profesor, se le comisionó a Lermite pintar este retrato en 1886. Y por último, algo que no ocurrió en realidad, pero bueno, Galileo Galilei le muestra al duque de Venecia cómo usar su telescopio. Esta es una pintura de 1858, obviamente no tiene nada que ver con los retratos originales de Galileo, pero ojalá hubieran visto por el telescopio todos aquellos. Y ojalá hoy todos los que celebran la superstición, el misticismo, la anticiencia, poner un ojo en un telescopio. Tu mundo cambia cuando te das cuenta que el universo está allá afuera. Pues eso es algo de lo que la pintura ha hecho para pintar la ciencia y que me da muchísimo gusto haber podido presentarles. Sigamos. ¿Qué hacemos? Fue un poco de chat, porque no está muy movido el chat hoy, afortunadamente. ¿Cuál es el pensamiento de Neil Peart? Ya vimos. Muchos argentinos ven como solución del desastre de Milei a la destroza de Cristina. Pues es que vamos de caudillo en caudillo seguimos yendo, ¿no? ¿Y si vamos sin caudillo? Nos ponemos todos de acuerdo en qué queremos. Entre los que estamos decimos cuál es el menos bobo. Pues es Pepe. Ya, es muy feo. Ya, pues es el menos bobo. Vale. Vamos a poner a Pepe de candidato. Pero mira, Pepe, tus obligaciones son estas. Tú te responsabilizas ante todos nosotros, que somos el partido, de llevar a cabo el siguiente programa que hemos acordado en el partido, no el que tú te inventaste una noche en tu casa o con tus amiguetes, que es como se hacen los programas políticos en buena parte del mundo, desgraciadamente. No en otros, como en Estados Unidos, decía yo, por ejemplo, ¿por qué Kamala Harris puede asumir perfectamente el programa de Biden? Porque el programa de Biden no lo diseñó Biden, lo hizo el Comité Nacional Democrático, es decir, el partido. Bueno, pues esto es lo que va a ser el programa de gobierno y tú te comprometes a seguirlo y si no, te vamos a machacar en el partido. Porque tienes que responder al partido y le tienes que responder a la ciudadanía. Yo creo que sería mejor solución que volver a Cristina Kirchner, es que en serio. Hombre Gamba dice, Mauricio, tus directos me recuerdan a las tertulias en los cafés cuando era joven, pues es que ahí aprendí yo a hablar. Hablando de jóvenes, ¿crees que se debería censurar a los youtubers misóginos o racistas? No. No hasta el momento en que invitan a la violencia, ¿no? Mira, yo tengo un problema con los... Yo creo que puedes censurar su promoción. Puedes no censurar, pero puedes echarlos de YouTube, pero no callarlos, no impedirles que hablen en las calles, que hablen en sus páginas web, que hablen en sus blogs, que hablen en donde quieran. En plataformas donde hay otras reglas, pues las reglas de la plataforma dicen que no, pero no, el gobierno no tiene por qué hacerlo. Pero yo los quiero afuera, yo los quiero en la calle. Yo los quiero saber cómo se llaman, cuáles son sus caras y cómo piensan y qué proyectos tienen. Porque así puedo defender a mi sociedad. Mientras que si los meto en el clandestinaje y los hago que se reúnan solamente en sótanos para que tengan ahí sus conciertos de rock nazi, ¿no? Y se digan cosas de las que no nos vamos a enterar nosotros a menos que infiltremos a alguien, pues son mucho más peligrosos, son muchísimo más peligrosos. Piensa en los grandes influencers de la ultraderecha de hace 10 años. En YouTube, en lo que había. Entonces, bueno, los blogs había blogueros, tremendos, ¿dónde están? Se diluyeron. Y yo creo que eso es lo que
tenemos que buscar que se logre con esta gente. A mí muchas veces me dicen, oye, ¿por qué no le respondes a fulano de tal que es un desgraciado y es un misógino y es un racista? Porque no quiero hacerle publicidad. Porque al momento que lo respondo estoy haciendo lo que él quiere. Un provocador viene a provocar. ¿Qué es lo que no debes hacer? Caer en la provocación. Regla número 1. Otra pregunta, Mauricio, ¿cómo se puede responder a aquellos conservas disfrazados cuando a toda obra artística que no les guste le etiquetan como progre? ¿Que vale? Sí. No hay que es que no hay que responderles. Hay que no hacerles caso. No fortalecerlos. Ya te corto, Charles Darwin, porque son muchas preguntas. Sobre todo después que le dije a David Treviño que solo una y ya no la repitió. Con todo el contenido que ha desarrollado estos años, ¿cuál es el vídeo con el que más ha disfrutado y el más difícil o laborioso? Pues no tengo idea. Yo disfruto todo, yo me lo paso muy bien. A ver, si esto fuera una labor de angustia y de preocupación y no lo haría. No soy masoquista para nada, no tengo alma de sacrificado. Yo lo disfruto muchísimo. Pero, y trabajo, pues que todos cuestan mucho trabajo, ¿no? Yo lo que hago es aprovechar lo que he aprendido a lo largo de los años, luego voy a temas que ya conozco, los investigo, los ilustro, pero no hay nada así que yo considere. Lo que ha sido, digamos, el punto focal de la historia de este canal fue cuando hice el vídeo de las manzanas. Porque fue el primero que llegó a 100,000 visualizaciones y fue el primero que dijo que, bueno, este canal podía seguir de una manera más ordenada. Pero había un tipo que raspaba una manzana y decía que lo que le caía era petróleo. Y luego lo quemaba y olía horrible. Y decía que los estaban envenenando. Entonces yo hice un pequeño video diciendo, no, mire señor, lo que tiene usted ahí es cera. Y todos los animales producimos cera para protegernos de la humedad. Si se lo hace con un plátano, también le puede raspar la cera al plátano, a la naranja. Y si usted cree que usted no produce cera, pues haga así. Y va a ver que produce cera. Y entonces cómo se le agrega cera carnauba a algunos alimentos para preservarlos de la humedad. Pero que pues, no era petróleo, ni nos estaban envenenando, ni nada por el estilo. El señor era profundamente ignorante, lo siento, pero fue viralísimo en su momento, ¿no? Y también a través de él fue viral mi vídeo. Y a partir de allí me empecé a darle otra dirección a este canal, pero no porque fuera ni especialmente difícil ni especialmente divertido. Todo me divierte mucho. Soy una persona muy bien informada. Y si estoy desinformado, voy y pregunto antes de responder. De lo que no sé, no hablo. Es que ese es el truco, a ver si lo entendemos. Dense cuenta que cuando no sé de algo, digo, no tengo idea de eso y me lo salto. Es así de sencillo. Tu hijo un en vivo para conocerlo. Digo, alguien tiene que seguir con este canal en un futuro, Mau. No sé, no creo que sea él, ¿eh? Él está mucho más metido en el baloncesto en este momento. Aunque siempre pregunta de ciencia. Algún día lo presentaremos, cuando él quiera, porque ahí sí depende de él. Tu canal ha crecido, por eso ha llegado a más personas que comparten tus ideas, pero también ha llegado más a los que difieren. ¿No te da orgullo? Sí, claro, por supuesto. No estoy, sin embargo, ni al servicio de los que ya están de acuerdo conmigo, ni al servicio de los que nunca van a estar de acuerdo conmigo. Yo creo que la función fundamental de una comunicación como la que yo hago es tocar a los que no lo tienen claro, a los que no han decidido, a los que no se han comprometido con una visión u otra de la realidad. Cuando ya te comprometiste y ya militas, pues es muy difícil que te muevan. Pero, y por eso sobre todo me interesaría llegar a los jóvenes, que es extremadamente difícil. A ver, también soy un señor mayor, entonces es muy difícil que los jóvenes me hagan caso. Porque no tengo en la demografía del público de este canal, los más jóvenes siguen siendo un porcentaje pequeño para lo que yo quisiera, ¿no?
Gracias, Gema, los dice cosas bonitas de mí. A Farewell to Kings o Red Barqueta, yo creo que Red Barqueta. Se está escuchando un eco. No, no sé si se... Ahora, generalmente se protestan muchísimo cuando se escucha eco, ¿eh? Pero... Podría ser quizás eso, que se estuviera metiendo un poco algo de aquí, que ya lo quité, pero... Sí, se solucionó hace horas. Bueno, pues vale. ¿Quién piensa en la propuesta de reducir la jornada laboral en México? En 2022 se propuso, todos votaron a favor, el PAN se contuvo, lo mandaron al Parlamento abierto, después se regresó. Reducir la jornada laboral estaría muy bien, pero primero tener salarios dignos. México todavía no ha tenido eso. México la jornada laboral es de 48 horas todavía. Reducirla a 40 sería maravilloso. La semana de 40 horas es un sueño todavía para muchísimos. Entonces, seguir avanzando a la semana de 37 horas, dejando atrás todavía gente con semanas de 48, me parece ilógico. Es decir, las de 48 son aquellos que solo tienen el domingo. Entonces, ¿ya están en curso la entrega de los premios Nobel? ¿Algún comentario en particular sobre los ganadores de este año? No. No. Ya sé qué pasó. Sí, ya sé qué pasó. Cuando compartes pantalla el sonido entra en bucle, sí, ya sé por qué, porque no tenía yo apagado el sonido del monitoreo que hago yo. Yo me estoy viendo también aquí en YouTube, en una de las pantallas que tengo aquí, pero no le había quitado el sonido. Entonces ese fue el problema, que el sonido de YouTube se metió porque vimos una cosa de... Perdón, el sonido de YouTube se metió porque vimos una cosa de Google. Ok, ya sabemos qué fue. Durante tus años en México tuviste oportunidad de trabajar con Enrique Ganem. No lo conozco, nunca nos conocimos, sé que existe y poco más. ¿El feminismo debe ser de igualdad o de diferencia? Deben compensarse las injusticias del pasado. Saludos desde Yucatán, México. ¿No? Las injusticias del pasado no las puedes solucionar porque se cometieron con gente del pasado, que ya no está. El feminismo debe ser de igualdad y de diferencias, como todos los movimientos igualitarios. Todos los seres humanos somos iguales, iguales en derechos, iguales en obligaciones, iguales en consideración social, iguales en oportunidades, iguales en capacidad de desarrollarnos. Algunos son muy altos y juegan baloncesto, y otros somos pequeñitos y los vemos, o les recogemos las pelotas para lanzárselas, que es lo que yo hago con mi hijo. No soy menos igual que mi hijo, ni mi hijo es menos igual que yo, por el hecho que yo mido 1,67 y él mide 1,82. Pero somos diferentes y la igualdad considera las diferencias como un elemento fundamental. Somos distintos, somos iguales pero distintos. Las mujeres tienen necesidades especiales y los hombres tienen necesidades especiales. Las mujeres tienen características especiales, por ejemplo, pueden embarazarse y parir. Y entonces ahí tienes todo un área de servicio y atención que en el caso de los hombres te la puedes saltar. No necesitas una persona que se preocupe por los partos masculinos, porque no lo sé. No me vengan con teorías absurdas. Si puedes tener hijos, puedes tener hijos. Si no puedes tener hijos, no puedes. Entonces, la igualdad considera las diferencias. Precisamente, si yo considero que todos somos iguales, tenemos una posición igual ante la sociedad, pero en nuestra vida personal, en nuestra vida de grupos incluso distintos, pues tenemos necesidades distintas. Los más necesitados tienen, por supuesto, la necesidad de un apoyo que no tienen quienes viven ya una vida medianamente desahogada, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el feminismo debe ser de igualdad y de diferencia.
El feminismo tiene también que defender, por ejemplo, y un ejemplo de las diferencias, qué bueno que lo dices, hay un ejemplo de las diferencias en el feminismo que a mí me ha llamado mucho la atención en los últimos años. Durante mucho tiempo los ensayos clínicos de medicamentos se hacían solo con voluntarios hombres. Pero resulta que el metabolismo de la mujer es distinto, intervienen hormonas que o son distintas o están en cantidades radicalmente distintas que las hormonas de los hombres y por lo tanto además están sujetos a un ciclo menstrual, además pasan una serie de cosas que hacen que su organismo sea diferente, aunque seamos iguales ante la ley, y entonces esos mismos medicamentos a la mujer le afectaban distinto, pero los estudios clínicos se habían hecho solo en hombres. O algunas cosas como cómo es un infarto, y tú leías cómo era un infarto, el infarto te decían cómo le dan los infartos, y cómo lo sienten los hombres, el dolor en el brazo, etcétera, el brazo izquierdo, etcétera. Pero resulta que en las mujeres es distinto, y no se había estudiado. Y no fue por igualitarismo, fue por desprecio a la mujer. Y ahora los estudios clínicos involucran, por supuesto, una igualación estadística con participantes hombres y mujeres de distintas edades, etcétera, para que la muestra y el resultado de los ensayos clínicos sea representativo. Ese es un ejemplo muy bueno. ¿Por qué decantarse por la socialdemocracia en lugar del socialismo democrático? No eres Darwin otra vez, no, pues entonces no te lo contesto, pero es muy fácil. El socialismo democrático es ante todo socialista. Y es socialista al estilo Marx, es decir, es socialista en el sentido marxista del término socialismo, no en el sentido oweniano que lo manejaría la socialdemocracia. La socialdemocracia es ante todo demócrata. Es lo mismo que pasa con el liberalismo social. El liberalismo social, primero que nada, es liberalismo. La socialdemocracia, primero que nada, es demócrata. Y créeme que se vive eso cuando perdemos una elección. La forma en que se asume dentro del partido, el partido en el que yo milito, es admirable. No estamos pensando en robarnos la elección como Donald Trump nunca, ¿no? Bueno, quiero contarles una historia. Resulta que hemos estado equivocados. Es que unos señores llegaron a América. Ellos andaban buscando la ruta de las especias porque eran muy buenas personas. Andaban buscando, bueno, nosotros creíamos que andaban buscando la ruta de las especias para enriquecer a la corona española, porque la corona española, como a todas las coronas del mundo, les encantaba el dinerito, el oro, la plata. Bueno, no es cierto. Entonces, bueno, se fueron a Asia por el occidente, porque estaba cerca, ¿no? Y resulta que no estaba cerca, estaba súper lejos, sí. Resulta que Cristóbal Colón no tenía una idea de qué tamaño tenía el planeta, por no haber visto lo que se había hecho en Alejandría 1500, 1600 años atrás, cuando se midió más o menos la circunferencia de la Tierra, alrededor de 40.000 kilómetros. Vale. Entonces encontró un cacho de tierra que no sabían que estaba allí, entonces, los he descubierto. Los otros que ya lo habían descubierto dijeron, pues nosotros acabamos de descubrir a ti. Se llama el descubrimiento de América, luego le han cambiado de nombre un montón de veces, pero más o menos es así. Entonces luego empezaron a llegar señores que venían de Europa y uno pensaba, fíjate cómo es uno tonto, decía uno, llegan, esclavizan a todos los que están, se reparten a las mujeres como si fueran ganado, les marcan a hierro la frente para saber cuál indio es de cuál capitán español. Como se marca el ganado, ¿no? Sin anestesia. No se había inventado, amigo. Si se hubiera inventado, quizás lo hubieran usado. Y engañan a los indígenas que van encontrando para poder destruir al imperio que controla a esos indígenas. Después de que ese imperio es derrotado, los indígenas que eran los aliados ahora se convierten de pronto en los nuevos sirvientes, se les encomiendan, se crean encomiendas, se les esclaviza, las mujeres se siguen repartiendo, todas las riquezas que eran de los indígenas pues ya no son, ahora son todas de los señores que llegaron y conquistaron todo y
mataron muchísima gente en guerras a lo largo de muchísimos años. Pero la gente dice, ay, pero es que México lo conquistaron 1000 hombres con un montón de indios. No, Tenochtitlán en concreto sí. Pero a partir de ese momento llegan españoles por resmas desde Cuba y desde España. Y ellos son los que pelean las guerras hacia el norte y hacia el sur hasta Centroamérica. ¿Sí? La guerra con los mayas dura muchísimo tiempo, más allá de 1521. Bueno, y entonces pues, ahí lo que hubo fue mucha sangre, mucho dolor, mucho despojo, y finalmente todos los indígenas acabaron trabajando para los nuevos amos, salvo los viejos nobles que fueron utilizados, les dieron títulos de nobleza en España para que también pues, ayudaran a controlar a las chusmas, ¿no? O sea, ay, es que mataron a Moctezuma ya, pero su hija es ahora la princesa, conde duquesa de Moctecuaquis, y dice ella que tienes que ser obediente. Vale, vale, ¿sí? ¿No? Si lo dice ella, pues es la legítima heredera de mi señor Moctezuma, el Huicamina, el flechador del cielo. Esta es más o menos la historia que nos contaban, ¿no? Y que evidentemente es una barbaridad, porque no es cierto. Los conquistadores, hermanitos, eran héroes y santos, ni conquistadores, ni esclavistas, ni genocidas, nada de eso es cierto. Son muy malos todos. Luego, fíjense, pasó una cosa muy curiosa, no eran esclavistas, pero los indígenas no servían para el trabajo en la mina, simplemente su constitución física no era muy resistente al tipo de trabajo que te exige la minería. Pero pues, los españoles necesitaban, como dijo Hernán Cortés, tenemos una enfermedad que solo se cura con el oro. Pero lo dijo de broma. Pero también eran muy igualitarios con las mujeres, eran verdaderos santos, ¿no? Por ejemplo, a la Malinche, a doña Marina, cuando se enteró Cortés que su mujer, la Marcaida, venía de Cuba, y parece que la Marcaida era mujer de armas tomar, pues entonces a la Malinche le dijo, no, mira, tienes toda la mitad de mi herencia, ve y sé feliz con nuestro hijo, el bastardo Martín Cortés. No, se la regaló a un capitán, llévatela. Sí, ¿a dónde vas? No, pues ya me voy para mi casa. Bueno, pues te quería regalar hay una cesta de manzanas y a mi esposa ya llévatela, ¿no? Pues ya, ahora es tuya. Que así fue como Cortés se deshizo de doña Marina y del bastardo Martín Cortés. Y entonces pues, el buen Las Casas, el buen Fray Bartolomé de Las Casas, que era pues, un tipo, un fraile bueno, dijo, ay, pobrecitos indios, qué mal lo pasan en las minas, ¿por qué no traemos esclavos negros? Se lo propuso a la corona lo analizó y dijo, bueno, entonces empezó a comprar esclavos y llevarlos a México. Pero ni esclavistas ni genocidas, héroes y santos. Y tanto tiempo que se lleva diciendo que son esclavistas. Por unos miles de esclavos a cualquiera le dicen esclavista, hombre. Esta barbaridad que están ustedes viendo y que va a estar en 196 marquesinas en Madrid, Valencia, Murcia, Toledo y otras ciudades de España, es una campaña promovida desde la Asociación Católica de Propagandistas. Bueno, al menos no fingen, ¿no? Con motivo de, ahora que se llama el Día de la Hispanidad. Aquí se llama el Día de la Hispanidad, en México ya no sé cómo se llama. El Encuentro de los Mundos, el Día de la Raza, yo lo conocí con muchos nombres, ¿no? El objetivo es poner el foco en los primeros descubridores de América. En la nota añaden que se trata de un homenaje a estas personas y de un modo de combatir la llamada leyenda negra, perpetrada desde hace siglos contra la gesta española en torno a la fiesta de la Hispanidad. A riesgo de perder su vida, se embarcaron en la aventura de llegar al Nuevo Mundo con un objetivo principal, extender el cristianismo. No, hombre, no. El objetivo principal era dinero, especias. Pues no había especias en América, pues encontraron que había chile habanero. No, el chile habanero viene de Java, perdón. Me encontraron chiles, encontraron venados, pero encontraron oro y plata. El cristianismo era como un añadido.
El cristianismo era como un añadido, pero no era el objetivo principal. En serio, ¿para qué te engañas a ti mismo? Por muy católico y propagandista que seas, los hechos, no los hechos que cuento yo, o los hechos que pueden contar los descendientes de los indígenas, la visión de los vencidos, ¿no? No, lea Bernal Díaz del Castillo, lee la carta de las casas pidiendo esclavos negros. Cuando vio luego cómo trataban a los esclavos, dijo las casas, uy, me equivoqué, pero chico, es que cualquiera lo habría pensado, ¿cómo esperabas que los trataran? Esclavo tiene un significado. Continuamos en la promoción de la defensa de la hispanidad, indican desde la Asociación de Cristianos Católica de Propagandistas, perdón. Además de ese cartel en las marquesinas, la campaña incluye un spot cargado de humor. Me imagino ser cojo, ¿no? Los aztecas ya no hacen sacrificios humanos. Los matamos a todos. Simula un concurso televisivo entre un intelectual de corte progresista y un ciudadano hispanoamericano. En el anuncio los personajes van respondiendo preguntas tópicos sobre la llegada de los españoles a América. El anónimo concursante llegado de México es quien argumenta con toda solvencia en favor de los españoles, que ese debe ser el historiador que tienen ahora comprado, Zunzunegui, mientras que el español va quedando sin argumentos, pregunta tras pregunta. No estará, por supuesto, manipulado eso, ¿no? Debe ser un encuentro en serio. Tráiganme uno de sus españoles. O a ese mexicano. A ver de qué hablamos. A ver si sacamos números de cuántos fueron muriendo desde la conquista de Tenochtitlán, las hibueras, los mayas, para abajo. Y luego lo que ocurre en los siguientes 300 años en los cuales la igualdad de derechos sigue sin existir entre los distintos habitantes de América. ¿Por qué? Bueno, porque unos eran españoles, otros eran españoles de segunda, porque eran hijos de españoles, pero ya habían nacido aquí, y con eso ya eran españoles de segunda. Luego estaban los mestizos, y luego estaba toda una serie de castas, perfectamente identificadas como te tenías que identificar de tu casta, porque pues, indio con negro pues, es mulato, no, negro con blanco es mulato, indio con negro es cambujo, blanco con indio es mestizo, mestizo con cambujo, y ahí tienes una cantidad de castas extraordinaria que dio origen a las pinturas de castas precisamente en el virreinato, donde había montones de castas hasta que llega este señor José María Morelos y Pavón, que además para remate era negro o era intensamente negro, o sea, tenía una raíz negra potente. Y dice, en 1824, que espera. Es que quiero encontrar el punto crítico. Que la soberanía demanda directamente del pueblo, bueno, ya molestaba bastante al rey, ¿no? Pero no lo encuentro en un momento dado, dice que se eliminará la esclavitud y las castas y que solo diferenciará a un americano de otro el vicio y la virtud. Es lo que decía. Con lo cual nos queda muy claro que los americanos estaban diferenciados por su nacimiento y punto, no hay más, no hay discusión. Esto de la hispanidad está llegando a unos límites tan absurdos, tan ridículos, tan inenarrablemente ahistóricos como lo hace el indigenismo absurdo que se vende
Y no solo se vende en México, se vende en Estados Unidos, ¿eh? No, los indígenas americanos eran gente que vivía en una paz absoluta, en contacto con la naturaleza, meditaban todas las mañanas, se les limpiaban los chakras bien, los pulían, tenían pulidor de chakras, los 7 chakras bien puliditos, y luego salían a comunicarse con la naturaleza y veían un venado y le decían, oye, venadito, ¿te puedo comer? Y el venadito decía, no, cómete mejor esa lechuga. Y entonces los indígenas americanos comían lechuga, por supuesto, ¿no? Se han contado unas historias absolutamente irreales sobre pueblos que eran tremendamente brutales, porque la vida que vivían era tremendamente brutal, y si no lo eras, no sobrevivías. ¿Es tan difícil entender eso? Finalmente, que estamos en la pelea de eso que llaman hispanidad, que no tiene ninguna relación con la realidad. La historia real es otra. La historia real es que los pueblos americanos originarios eran pueblos tremendamente brutales, pueblos que hacían la guerra, y pueblos que no tenían problema con la tortura, y pueblos que no tenían problema con los sacrificios humanos. Y tenemos la llegada de una sociedad tecnológicamente más avanzada, pero moralmente más o menos en las mismas condiciones, que comete una serie de atropellos brutales que están perfectamente documentados y que debemos lamentar. Debemos lamentar los dos y olvidarnos del pasado como un modelo para el presente, salvo en la medida en que no deberíamos quererlo repetir, pero blanquear las atrocidades del pasado, francamente, me parece una barbaridad, y lo están haciendo con un descaro enorme, tanto hispanistas como indigenistas, o pseudo-hispanistas y pseudo-indigenistas. Pero no hay que olvidarse además que los españoles que fueron a América son los papás de los mexicanos, de los que estamos allí. Digo, yo, por parte de mi abuelo, no, porque mi abuelo fue a México en 1890, pero los padres de mi abuela, que era medio zapoteca, igual llegaron en la conquista, eran conquistadores. Yo soy descendiente de conquistadores, muy probablemente, y de indígenas, y no glorifico ninguna de las dos herencias. Lo que me interesa es el presente y el futuro para nuestros hijos. Dicho lo cual, es el momento de pasar a ver nuestras cosas que sabemos el día de hoy, que, como decíamos, están dedicadas al señor Severo Ochoa, uno de los grandes biólogos moleculares de España, premio Nobel de 1959, y un hombre cuyo legado sigue siendo enormemente relevante. Regresamos en 7 minutos. Las enzimas, fundamentales para todos los procesos químicos de la vida, fueron el área de trabajo del último científico español que ha obtenido un premio Nobel en el terreno de las ciencias. Como uno de los 2 premios Nobel de Medicina o Fisiología, junto con Santiago Ramón y Cajal, Severo Ochoa es uno de los nombres más conocidos de la ciencia española y de los pocos, si no el único, que ha sido objeto de una biopic o película sobre su vida. Nacido en 1905 en Luarca, Asturias, donde hoy reposan sus restos frente al mar, Ochoa se vio inspirado por la figura de Ramón y Cajal, primero para conseguir su doctorado en medicina en la Universidad de Madrid en 1929, pero sin intención de ejercer la medicina, sino como punto de partida para dedicarse a la investigación. La primera publicación científica de Ochoa data de ese año, exactamente, dedicada a la creatina, una sustancia que estimula el crecimiento de los músculos. El joven médico exploraba las fuentes de energía necesarias para la contracción de los músculos. Su trabajo sobre la bioquímica y la fisiología de los músculos continuó en Heidelberg, a donde fue como investigador en el laboratorio de Otto Fritz Meyerhoff en el Instituto Kaiser Wilhelm. El asturiano volvió a su universidad en 1931 como profesor, para luego pasar 2 años trabajando en Londres, donde volvió su atención hacia el estudio de las enzimas. Una vez más volvió a Madrid en 1934, pero en 1936, debido al estallido de la Guerra Civil Española, sale definitivamente del país, primero regresando al laboratorio de Meyerhoff y después a Oxford. La Segunda Guerra Mundial finalmente lo empuja a dejar Europa para establecerse definitivamente en los Estados Unidos. Las enzimas, que se convirtieron en la pasión de toda la vida de Severo Ochoa, son grandes moléculas producidas por los seres vivos que funcionan como catalizadores, es decir,
como mediadores que aceleran o posibilitan las reacciones químicas. Dos moléculas que puedan unirse o una molécula que pueda descomponerse necesitan una determinada cantidad de energía para llevar a cabo tales reacciones químicas. Un catalizador interviene para reducir la energía necesaria, facilitando la reacción química solo con su presencia, no se desgasta ni se agota. Un catalizador metálico, por ejemplo, es el platino del convertidor catalítico que reduce las emisiones dañinas de los motores de combustión interna en los automóviles de todos los caminos del mundo. Al quemarse el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno y los hidrocarbonos en presencia de una pequeña cantidad de platino experimentan reacciones químicas que los convierten en sustancias no contaminantes: nitrógeno, oxígeno, agua y dióxido de carbono. El platino ni se desgasta ni se reduce en este proceso. Las enzimas hacen lo mismo, pero en los seres vivos. El ejemplo más común de enzimas utilizadas en toda cultura humana son las que tienen las levaduras y que se utilizan para fermentar pan, vino y cerveza, facilitando la conversión de los azúcares de distintos productos en alcoholes. Es fácil ver que las enzimas son uno de los principales componentes de la vida tal como la conocemos en nuestro mundo, ya que permiten sintetizar o crear materiales que necesitamos, por ejemplo, uniendo aminoácidos para crear proteínas o degradándolas, como al digerir las proteínas de nuestros alimentos, descomponiéndolas en aminoácidos que podemos utilizar, o bien produciendo energía para el funcionamiento mismo de cualquier organismo. Como ejemplo de algunas de las miles de enzimas que están activas en el cuerpo humano, tenemos a la sucrasa, que digiere azúcares complejas y almidones, las proteasas, que digieren las proteínas de las carnes, nueces, huevo y queso, o la lipasa, que descompone algunas grasas. La presencia o ausencia de algunas enzimas puede ser determinante en muchos procesos. Por ejemplo, las personas que son intolerantes a la lactosa no pueden crear la enzima llamada precisamente lactasa y por tanto no pueden digerir este azúcar comúnmente presente en la leche. El trabajo de Severo Ochoa lo llevó a aislar una enzima procedente de una bacteria con la que consiguió crear ácido ribonucleico sintético por primera vez en la historia, un logro que abrió muchas puertas para la investigación genética. En un principio se creyó que esta enzima era la ARN polimerasa, que es necesaria para producir copias o transcripciones en ARN utilizando el ADN como plantilla. El estudio relatando sus trabajos se publicó en 1955. Por entonces, un científico que había sido su alumno, Arthur Kornberg, consiguió igualmente producir ácido desoxirribonucleico sintético. El trabajo de ambos permitió entender cómo se forman las moléculas de ADN y ARN a partir de moléculas más pequeñas. Fue por eso que en 1959 se les informó que se les concedía el Premio Nobel de Medicina o Fisiología por sus descubrimientos del mecanismo en las síntesis biológicas del ácido ribonucleico y ácido desoxirribonucleico. En 1960 se descubrió que esa enzima no era realmente ARN polimerasa, sino que tenía el nombre de polinucleótido fosforilasa y que en el interior de la célula no era la responsable de la transcripción del ARN, aunque podía crear moléculas de ARN fuera de la célula, mientras que las investigaciones lograron identificar a la ARN polimerasa. Pero esto no significaba demérito alguno al trabajo del asturiano. La enzima descubierta y desarrollada por Ochoa fue utilizada posteriormente para crear diversos tipos de ARN sintético que colaboraron de modo decisivo a descifrar el código genético. Mientras tanto, el científico español se había unido al Colegio Universitario de Medicina de Nueva York, en el que permaneció como director del Departamento de Bioquímica hasta su jubilación en 1974. La jubilación, sin embargo, no detuvo su trabajo. Entre 1974 y 1985 fue investigador del Instituto Roche de Biología Molecular en Nueva Jersey. En 1975, además, al término de la dictadura franquista, volvió al fin a España, donde celebró sus 70 años de edad con una memorable reunión de científicos y artistas que culminó en Figueras, en la casa de Salvador Dalí. Finalmente, a partir de 1985, fungió como asesor de política científica y volvió a dar clases, ahora en la Universidad Autónoma de Madrid, donde siguió trabajando hasta su muerte por neumonía a los 88 años de edad en 1993. El nombre de Severo Ochoa es común en los callejeros de toda España, en calles, avenidas, plazas y bulevares. También llevan su nombre escuelas de todos los niveles y centros de investigación, además de varios premios, uno de ellos concedido por la fundación que legó a España, y al menos 5 estatuas o monumentos.
en el CSIC y la Universidad Complutense de Madrid, el campus de Canto Blanco de la Universidad Autónoma de Madrid, el Hospital Clínico Universitario de Salamanca, en Gijón y, por supuesto, en su natal Luarca. Pues esa es la historia de Severo Ochoa, espero que les haya gustado, espero que les haya interesado. No conocemos a todos los premios Nobel que deberíamos conocer, ¿no? Pero bueno. A ver, me dice Juan Magno, y hay dos errores aquí. La derecha, que no existe, suele definir a la izquierda, que tampoco no existe, con la cultura woke y entiende los planes sociales como marxismo. La izquierda no tendría que cuestionarse sus errores a nivel comunicacional. El problema es que la izquierda no puede hacerlo, porque no existe la izquierda, no tiene una dirección centralizada, no hay 5 personas que decidan. La izquierda es una visión general de ideales de igualdad, solidaridad, democracia y justicia para todos, que comparten personas con ideas totalmente distintas. Por ejemplo, los comunistas. Yo comparto esas ideas con los comunistas, pero no comparto mucho más con los marxistas. Obviamente hay marxistas todavía, no sé cómo, pero todavía hay marxistas. Pero yo no comparto con ellos su visión del mundo de que toda la realidad la explicó Marx, porque es una especie así como de supermente privilegiada que explicó todo el mundo en 1859 y ya, no hay nada más que agregar, solamente bordar alrededor de la verdad esencial de la religión, como la contó el profeta Marx, ¿no? Yo, como izquierdista, como gente de la izquierda que he participado y actuado dentro de la izquierda toda mi vida, te puedo decir que ni la cultura woke, que no es, ni siquiera tienen claro qué es la cultura woke, ni el marxismo pertenecen a mi universo, como sí pertenecen los planes sociales y como sí pertenece la igualdad, la equidad y la integración de todos los seres humanos como iguales. No a la manera en la que lo hace la academia estadounidense, que tiene de izquierda muchas veces lo que yo tengo de guardia suizo. Es que, a ver, esos fascistas con una visión religiosa de la realidad, que se niegan al debate, que acuden a la violencia o a la imposición y que quieren hacer víctimas antes que salvar a víctimas, o hacer nuevas víctimas en el proceso de salvar a las anteriores, pues no son de los míos. No son de los míos para nada. Entonces, quienes tienen que cuestionarse sus errores son quienes no se cuestionan sus errores. Quienes tienen que cuestionarse también las cosas son los medios de comunicación, que siempre le dan más bola a los que hacen más escándalo que a los que tienen más militantes, más gobiernos, más visión, más leyes, más influencia sobre la realidad que nos rodea. Porque la izquierda woke, si así le quieres llamar tú, puede tener una influencia enorme puntualmente. Canceló a 4 personas y le hizo la vida imposible a 6. Es muy triste, sí. ¿Y ustedes qué hicieron mientras? No, pues mejoramos el sistema de pensiones, aumentamos los salarios, fortalecimos donde se pudo la sanidad pública, la defendimos donde la derecha está tratando de destruirla, establecimos las escuelas de 0 a 3 años para que las madres trabajadoras tengan la posibilidad de compatibilizar su familia. Y te hago la lista de lo que hacemos los aburridos de la izquierda. Pero no salen los periódicos. Pues no, primero que nada es buena noticia. Las buenas noticias tienen poco cartel. Y luego encima pues tampoco es tan impresionante. Ay, hay escuelas de 0 a 3. Pues mira tú. Entonces el problema de los... Creo, ahora ya en serio, y esto lo he dicho toda mi vida, 14 años llevo en el Partido Socialista Obrero Español, 14 años llevo diciéndolo, tenemos un problema de comunicación nosotros, los socialdemócratas españoles en concreto, y los socialdemócratas en general en Europa. Nos da miedo hablar, nos avergüenza no ser revolucionarios, o a algunos les avergüenza no ser revolucionarios. A mí se me hace que es lo mejor que puedo hacer, no ser revolucionario. Pero nos avergüenza no tener esa imagen que tiene el que se va a sacrificar por su pueblo con las armas y ese tipo de cosas. O el que pide todo o nada,
y que generalmente se queda con nada, porque no es para él, sino se deja con nada a las personas a las que supuestamente les quería dar todo. En vez de darles algo, y así algún día llegaremos a mucho, o hemos llegado a mucho. Entonces, yo creo que nosotros tenemos un problema y lo he dicho, y todavía, las últimas elecciones que hubo, ¿fueron las europeas? Sí, las europeas. Cuando llegué al partido con mi carpeta de las actas de votación de las mesas en las que yo había sido apoderado, por parte del PSOE, llegué, las entregué, y pues, siempre hace un poquito de tortilla y un poquito de empanada y un refresco, y estaba yo con compañeros y me decían, pero Mauricio, es que tú siempre has dicho eso. Sí, lo sigo diciendo, nos comunicamos de la patada, nos comunicamos muy mal, y somos víctimas además de que la derecha le conviene presentarnos como lo peor, porque es muy fácil discutir con un marxista y decirle, mira, tus ideas han fallado en esto y esto y esto, en la organización económica, en la distribución de los bienes, en la organización del trabajo, en la obtención de una sociedad más feliz. Muy fácil discutir con un marxista. Discutir con un socialdemócrata es más difícil. Entonces, Donald Trump no se va a meter a discutir con lo que piensa Kamala Harris, que es una liberal social. La acusa de marxista. Y Elon Musk también, por cierto. ¿Qué puede decir de que el PP haya traído a la hermana de Ángel Blanco a la Cámara de Diputados? Porque es una bajeza absoluta. El PP necesita a ETA para sobrevivir. Echa mano de ETA constantemente. Hace muchos años que ETA no mata. Yo sigo diciendo que deberían devolver las armas, el dinero, los pisos, los bienes económicos que todavía detentan los herederos de la banda armada, pero cada día parece más claro que no van a volver a matar. Para el PP eso es una tragedia, y es horrible que así sea. Entonces, para quien no lo sepa, la idea es esta. Miren, en todos los sistemas jurídicos del planeta, por lo menos en los razonables, si tú has compurgado penas de cárcel por un delito en un país y yo te voy a juzgar por el mismo delito, la pena de prisión que tuviste en ese país, pues te cuenta como parte de tu pena de prisión. Se llama convalidar la pena. ¿Sí? Si yo cometo un asesinato y me detienen en Francia, me acusan en Francia, me encierran en Francia un número de años y luego voy a España y me vuelven a juzgar por el mismo delito, porque otra persona que asesina en la misma acción, el tiempo que ya pasé en prisión me lo cuentan a la hora de mi sentencia. Pues está usted sentenciado a 25 años, pero como ya pasó 6 en prisión en Francia, pues se queda en 19, ¿no? Esto es una práctica normal. ¿Que beneficia al reo? Bueno, sí, pues beneficia a cualquier reo. No beneficiaba a ETA, pero hay una directiva europea que establece que todos los países europeos, todos los países de la Unión Europea, tienen que asumir la convalidación de penas para ir unificando la legislación de la Unión, de la confederación de países que queremos algún día que sea la Unión Europea y que está en proceso lentísimo de ser, pero está en proceso. Y entonces, esta directiva europea se presenta en forma ya de una ponencia concreta al Senado español, y el Senado español dice, pues sí, por supuesto, claro que sí, votan, todo el mundo vota a favor. Al día siguiente se dan cuenta el PP que lo que va a pasar es que algunos presos de ETA que están hoy en la cárcel en España, se les van a convalidar penas que pasaron en Francia, y por lo tanto se va a reducir su pena que están compurgando actualmente en las prisiones españolas, se va a reducir en la cantidad de tiempo que estuvieron presos en Francia. Y entonces salen esos señores que votaron por esa proposición en el Senado, salen gritando que el PSOE, que el gobierno, que Pedro Sánchez quieren reducirle la pena a los terroristas etarras. Muy retorcido tienes que ser para decir eso sabiendo que es mentira, porque sabes que es mentira, es falso, no corresponde a la verdad y además ya votaste por ello ayer. Como les dijo Pedro Sánchez, o no saben lo que votan, o
votan lo que no saben, es que es absurdo. Entonces, empezaron a hacer lo que siempre es el PP, sacar fotografías de las víctimas, entre ellas las víctimas del Partido Socialista. Muchas personas del Partido Socialista que fueron asesinadas por ETA y que las estaba agitando obscenamente un senador del PP, mientras otra tipa se reía como si fuera el mejor chiste que se les hubiera ocurrido. Que hay gente que luchó por la sanidad pública en este país, ahí hay gente tan humilde como el último socialista el que asesinaron, que trabajaba en una caseta de cobro de una carretera después de haber sido concejal. Un militante como yo, de base, que fue concejal, pero nadie más quería hacerlo porque le tenían miedo a ETA. Y él fue concejal el tiempo que fue y luego siguió trabajando cobrando en una caseta de una autopista. Y saliendo a trabajar frente a sus hijos, lo matan estos hijos de puta. Y que el PP esté agitando el rostro de esos compañeros socialistas ante el Partido Socialista para acusarlo de que le está reduciendo las penas a ETA. Pero si lo votaron ustedes, imbéciles, faltosos del todo, entonces llevaron a la hija, a la hermana de Miguel Ángel Blanco, que fue la víctima de ETA que acabó con todo. Yo les voy a contar lo siguiente. Miguel Ángel Blanco era un joven que también fue concejal, pero era del PP y aceptó ser concejal, fue secuestrado por ETA y hicieron una serie de peticiones y si no se cumplían, pues iban a asesinar a Miguel Ángel Blanco. Era un joven de derecha, chico muy joven, tenía su grupito de rock, no sería el rock más contestatario del mundo, pero era su grupito de rock. Y yo estaba en España en aquella ocasión. Bueno, no recuerdo, fue en el 94. Estaba en España y se anuncia que se ha encontrado el cuerpo de Miguel Ángel Blanco. Los proetarritas que había por allí se hicieron humo. Estaba yo en la Semana Negra. El Partido Socialista lamentó de la manera más enérgica el asesinato de Miguel Ángel Blanco. No porque alguien sea de otro partido vas a justificar que sea víctima de una barbaridad así, ni vas a usarlo en contra de su propio partido. Pero el PP sí usa a Miguel Ángel Blanco, a su hermana, que ahora es senadora por el PP, y a los muertos del Partido Socialista como armas arrojadizas, cuando el error fue de ellos. Si no estaban de acuerdo con esa directiva europea que se ha trasladado a la legislación española, como teóricamente se debe de hacer de acuerdo a los tratados que ha firmado España dentro de la Unión, pues no haberlo votado. Si ya lo votaste, cállate y hazte a un lado. Pero no hagas el ridículo de decir que ahora la culpa es de los socialistas porque tú votaste. Es absolutamente absurdo. Es totalmente ridículo. Intervinieron portavoces del PP durante la discusión de si se iban a convalidar, si se aceptaba que se convalidaran las penas compurgadas en otros países por parte de los miembros terroristas, asesinos, infelices, desgraciados, repugnantes, destropajos, desechos humanos que son los asesinos de ETA. Y el PP votó que sí. Y ahora resulta que no les gustó. Ayer escuché a un senador republicano decir que los que están pidiendo tampones para las afectadas por el huracán no saben lo que están diciendo. Yo he contado que en el terremoto del 85 me di cuenta de la importancia de los tampones y las toallas sanitarias. Eran más importantes que la comida en muchos lugares donde tenías mujeres con el periodo menstrual. Y era lo más importante era llevarles. Y no me des de comer, no me des de beber, pero por favor, súrteme de toallas sanitarias y de tampones. Ese senador republicano no tiene puta idea de qué está hablando y es evidente que nunca ha estado en una situación de emergencia. Interesante, intenté leer La Rebelión de Atlas, es malísimo, es que es malísimo como novela, es horroroso.
El senador John Kennedy es el que dijo eso. El senador John Kennedy es un señor que tiene como 4.200 años de edad, pero desde el punto de vista mental está atrasado. O sea, es como si tuviera 6.000. No es una persona que tenga una visión compatible con el siglo XIX, XX o XXI, debo decir. El problema es que no se ha podido explicar hasta ahora y las especulaciones que se dan por en ello, ¿qué alternativas hay? Callarnos. No entiendo. No entiendo, perdón, Bern CR, no sé de qué estás hablando. Influencers de derecha van a marchas de izquierda, se hacen pasar por periodistas, provocan y ridiculizan a quienes entrevistan. En Buenos Aires le dieron una elección a Fran Fijap, un idiota con cámara. Y aquí, bueno, aquí tenemos al vice Pérez, bueno, al vice ya no, a Vito Quiles, que es uno de sus marionetas. Vito Quiles constantemente se finge periodista y constantemente está provocando gente, es un provocador de derecha. La derecha está llena de provocadoras porque han descubierto algo que deberíamos nosotros tener mucho en cuenta. Cuando tú estás en una situación, en un mundo opresivo, autoritario, brutal, militarizado, sabes que si abres la boquita te pueden arrancar los dientes. De un puñetazo si son buenas personas y uno a uno en una celda de tortura si son malas personas, ¿no? La izquierda revolucionaria hace mucho descubrió que las leyes la protegen. Las leyes que quieren derogar para poder instaurar un Estado sociocomunista, bla, 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 es la dictadura del proletariado, que es la forma más acabada de la democracia, y todas esas gansadas que sueltan porque impresionan a los jóvenes, han descubierto que las leyes de este Estado horroroso, el que detestan, de esta monarquía infeliz, los protege. Entonces se protegen con ella. Oye, no, yo tengo mis derechos. Pero no estabas en contra de este Estado de Derecho. Sí, pero mientras no me toquen a mí. Y entonces la izquierda lo descubrió hace mucho. Y la derecha lo está descubriendo ahora. La libre expresión implica que tienes que aguantar a mamarrachos como Vito Quiles. No les tienes que responder, y esto es lo que han hecho muchos políticos inteligentes. Cuando alguien les pregunta, dicen, disculpa, yo solo respondo a preguntas de periodistas. Yo soy periodista, sí, hombre, como tú quieras, pero a ti no te respondo. Tú tienes derecho a preguntarme, pero eso no genera mi obligación de responderte. Como tú tienes derecho a decir lo que quieras, pero eso no genera mi obligación de dejarlo puesto en los comentarios de mi canal. Entonces, la derecha ha descubierto que puede ser provocadores y hacerse las víctimas al mismo tiempo. Cuando los reconvienes, estás atacando su libre expresión, su libertad de expresión. Cuando sabes que un Estado fascista, como el que quieren instaurar ellos, lo primero que el primer funeral que se hace es el de la libertad de expresión. Entonces la derecha también, esa ultraderecha provocadora, ha aprendido a utilizar las ventajas maravillosas de los estados democráticos que hemos ido levantando para usarlas en su contra. Yo espero simplemente que todo lo que hemos construido sea tan fuerte que resista esos embates. Darle like a los comentarios en el chat en vivo. Yo puedo marcarlos como favoritos, creo, pero nada más. Bueno, vamos a hacer rápido esto porque también se alarga. Espero que no se alargue demasiado. Pero tenía yo lo de Elon Musk, tenía yo lo de Russia Today y tenía yo lo de lo que le están vendiendo a la gente para el autismo. Es una cosa horrorosa, de verdad, es una cosa bien preocupante. Pero vamos a tratar de abreviarlos a 15 minutos. Es hora de los estrafalarios comentarios varios esteparios. Esta semana volvimos a tener gente visitándonos con una enorme alegría
y diciendo una serie de barbaridades, algunas de ellas verdaderamente asombrosas. Entonces, pero algunas no, fíjate, no todo es pitorrearme de la gente, pero bueno, empecemos con el principio, esto ya va a empezar mal. Dice Crisfem 12, John Locke, no nos vamos ni a meter en el hecho de que tiene problemas graves con la ortografía, Locke se escribe con E al final, era un filósofo aún que no había estudiado la carrera de filosofía porque aún no había dicha carrera. Mira, ¿por qué sería? Negar esto es como negar que los hermanos Los Lumière eran los primeros cineastas. ¿Por qué no estudiaron cine? Se le llama así por su formación académica solamente, sino también por su quehacer. Bueno, está muy enrevesado, pero entiendo lo que quiere decir. Que tú decides que John Locke actuó como filósofo. Él no lo dice, pero tú sí. Bueno, mi respuesta. Qué bonito. Le llamas filósofo a cualquiera que tenga una idea, y esa es la coartada para hacernos creer que Sisek, Harari o Han saben de qué hablan, y los que estudian la carrera de filosofía son Locke, Voltaire o Sócrates. Qué payasada más absurda. A enojar conmigo. Sobre esta de la brujería de la limpia que le hicieron a Claudia Sheinbaum, que por cierto hoy ha vuelto a decir que está en contra de la energía nuclear y nuevamente está a favor del uso de hierbas naturales para curar a la gente. La brujería es ciencia que aún no comprendemos. Y le contesto yo. ¿Hay un concurso de frases idiotas en algún lado y yo no me enteré? La brujería no es ciencia, es precisamente lo opuesto. Sobre el mismo tema, nos dice Masatl Producción. Masatl Deer, sí, Masatl es venado en náhuatl. Masatl Deer es venado producciones. Tan importantes las ciencias como las humanidades. Y digo, ¿importantes para qué? Es lo primero. Por lo demás, esto no es humanidades, lo de la limpia. Es ignorancia, superstición, alejamiento de la ciencia y creencia ciega que el gobierno fomenta para no permitir a los indígenas mexicanos ser autosuficientes y compartir el saber universal. Les dicen que sus limpias son lo mismo que una cirugía en los mejores hospitales, los dejan morir en sus poblados y ella se va a los mejores hospitales. Ahora escribe un poema diciendo qué bonito se muere en la miseria y en la ignorancia. Eso no es brujería, dice María Hernández, BR1LU. Eso no es brujería, ¿ignoras la cultura del país? Claro que es brujería. Es una visión mágica y la ignorancia y la superstición no son cultura. Basta de esa patraña. Basta de tratar a los indígenas como niños y darles por su lado en lugar de darles armas para enfrentar el futuro. Basta de fingir que el pasado es mejor que el presente o que es el plano para construir un futuro mejor. Basta de celebrar la falta de información, las creencias irracionales, el retraso y el embrutecimiento de los compatriotas. Eso no es cultura, no es verdad y no es defendible más que en las mentes de quienes quieren a los indígenas fosilizados en el siglo XVII porque así se ven muy monos para ir a hacer turismo de postureo. Y me dice, Sagrario Vendrell 6796, respecto a que Kamala Harris dijo que estaba armada, que era una mujer que estaba armada, que tenía armas en su casa, por supuesto, y que no estaba en contra de eso, pero está a favor del control del control de los propietarios de armas, de que sepamos quién tiene qué. O que en Estados Unidos se sepa quién tiene qué arma, como se sabe en Suiza o en Canadá, o en otros países con una gran cantidad de población armada, pero que no mata gente como Estados Unidos, no mata niños en las escuelas, ¿no? No es algo que es rarísimo que pase en cualquier lugar del mundo que no sea Estados Unidos. Estados Unidos pasa decenas de veces al año. Y me dice Sagrario Vendrell 6796, como lo dijo Kamala está muy bien y es muy lógico. Si lo hubiera dicho Trump, ¿lo hubieras analizado igual? ¿O estarías hablando de extrema derecha, fascismo, locura, etcétera? Piénsalo. Volvemos a la ortografía, lo de extrema derecha con S, lo de piénsalo y no abrir interrogaciones. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Si lo hubiera dicho Trump, yo estaría a favor de él. Pero no va a pasar. Porque su clientela maga está formada de modo muy numeroso por idiotas de la segunda enmienda que se niegan a todo control o registro sobre la posesión de armas. Son los que siempre dicen, no es el momento cuando hay muertes a tiros en una escuela.
son dementes y Trump no los haría enfadar. Eso es extrema derecha y locura, por supuesto. Y mata niños, que creo que debería importarte más que defender al Hitler naranja. Luego hay preguntas que me hacen a mí enormemente feliz y esta es una de ellas. Pregunto, la escarcha que se produce en una nevera cuando se retira se convierte en agua. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿De dónde sale esa agua? Por favor, que alguien lo explique. Y como siempre digo, no hay preguntas tontas, lo que hay son respuestas insuficientes. Es una pregunta que alguien podría considerar, eso es obvio, ¿no? No, muchísima gente lo ignora y no se atreve a preguntar por gente como la que se burla de estas preguntas. Me parece magnífica. Y le responde. Es una buena pregunta. Es el agua que está en el aire. Seguramente has oído hablar de la humedad del aire, de que hay más humedad en las costas que en las montañas o en los desiertos. El aire siempre tiene una cantidad de vapor de agua, no nubes. El vapor de agua es invisible y al tocar el aire la parte de la nevera que está por debajo del punto de congelación, el agua que contiene se va congelando allí y formando escarcha. Yo siempre le recuerdo a la gente que el vapor de agua es invisible, las nubes no están hechas de vapor de agua, son gotitas de agua líquida. Si ustedes ponen una de esas teteras a las antiguas, cuando empieza a hervir la tetera, donde está el pitorrito del pico de la tetera, hay un espacio en el que no se ve nada y luego se empieza a ver lo que llamamos vapor de agua, se empieza a ver el agua condensada. El vapor de agua está en ese trocito invisible. Después de salir de la tetera, el vapor de agua es invisible y luego se empieza a hacer visible conforme se va condensando al entrar en contacto con una atmósfera más fría que el agua hirviendo del interior de la tetera. Eduardo Salvatierra dice, ¿cuántos ignorantes aquí dándose cuerda? Con razón Argentina llegó tan bajo y México va hace rato con una buena dosis de violencia encima, pero por el mismo camino. Es un poco incoherente, perdónenlo. Me imagino Cuba debe ser la imagen de lo que quieren como país. Y bueno, Venezuela ya lo logró. Es todo un éxito en su afán de ser una segunda Cuba. Y por supuesto está la ejemplar Nicaragua, que sin duda alguna debe ser el nirvana de los que siguen este canal. Mi respuesta, lo siento, siempre he pensado que ser tan tonto debe doler. ¿Te duele mucho? Don Mauricio, ¿me puede recomendar un buen libro sobre los hechos del 2 de octubre? Si saben dónde puedo encontrar información, por favor díganme. Le digo, creo que los definitivos siguen siendo La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, cuando todavía era gente, y Los días y los años de Luis González de Alba. Y luego, Yarida Aguirre nos echa un rollazo, pero le tengo que responder con otro rollazo. La España actual, entiéndase la población de a pie, de seguro no tiene ninguna culpa en absoluto. Estamos hablando de la semana pasada, de pedirle perdón España a México, que la gente no tiene culpa. Pero la corona, siendo descendiente directa de los reyes de Aragón, al menos debía hacer un análisis de conciencia y ofrecer disculpas. Parece que no vio el vídeo, ¿eh? El perdón ya fue otorgado por esas sí nobles etnias que dejaron vivir, a las que también, dicho sea de paso, el neoliberalismo también fracasó en exterminar. Esta idea de que el neoliberalismo quería exterminar a los indígenas mexicanos, de locos. Un mínimo de decencia y humildad son no necesarios, obligatorios de la corona española y de ambos gobiernos, principalmente el mexicano, ya de una compensación económica a los descendientes de las etnias que sobreviven en condiciones infrahumanas, sería pedirle peras a un olmo. Bueno, contesto, ni en eso aciertan. La corona de Aragón con Fernando el Católico era la Casa de Trastámara. Luego se instauró la Casa de los Austria, que termina en 1700, y luego vienen los Borbones, a los que pertenece el rey actual. Esa Casa de los Borbones fue la que firmó el acuerdo que decretaba el olvido del pasado, el acuerdo de amistad entre México y España en 1836. Lo que llamas corona española no tiene atribuciones para pedir perdón de nada, ni para realizar ningún acto de carácter político, salvo por indicaciones del Congreso de los Diputados. No tiene poder alguno. Por eso la estúpida cartita de AMLO la respondió el ministro de Exteriores, como corresponde según las leyes españolas. Lo de la compensación económica es de risa. Pregunta: si nos pasas tu información completa y encontramos que un pariente tuyo cometió un delito hace 200 años
¿Estás dispuesto a asumir ese delito como propio y pagarle retribuciones a todos sus descendientes vivos en la actualidad? No me contestó. Cosas de la vida. No hay pierde, su superbanda es Rush. Sí, y no traje esta camiseta porque esto tengo una rotación de camisetas, tengo una lista de camisetas y veo cuál me pongo cada semana para no repetirme mucho y que aburrirlos a ustedes. Entonces esta semana tocaba la camiseta de Rush, entonces por eso vino mucho al caso esto. Bueno, la poligamia fue hace rato abolida por los mormones en 1890 aproximadamente. Siempre que se habla de los casos de sectas, de decisiones o cismas de los mormones que mantienen esto, salen con esta historia. Y digo yo, sigue habiendo grupos mormones que la practican. Hay decenas de miles de fundamentalistas mormones que mantienen la práctica poligámica, generalmente de hombres mayores con chicas jóvenes o niñas. Y hasta han tenido shows de televisión como Sister Wives, las esposas hermanas, que finalmente acabó de salir de la televisión estadounidense, digo como añadido, por el escándalo que representaba, ¿no? En las neveras domésticas de los años 40 el gas utilizado era la anhidride sulfúrica y non el freón. Documentate mejor. No sé esta persona de qué país pueda ser, porque si la anhidride sulfúrica, pero es el 43, 45, 48, 70. Entonces no puedo identificarlo, pero tengo que decirle. El indocumentado es este anonimazo. El anhídrido sulfuroso, que no sulfúrica, se usó con otros gases desde los experimentos de Faraday hasta la década de 1920, a fines de la cual se creó el freón, que empezó a dominar el mercado desde 1931. Sobre el tema de la senadora transgénica de la que hablamos la semana pasada, dice Armando Gutiérrez 6288, Mauricio, eres un genio, siempre lo digo. Ya cuando empiezan así sabes que te van a dar la patada. Pero cuando intentas aplastar a alguien lo haces muy bien. Ahora hablamos. Eres el único que eres capaz de hablar en contra de Hipócrates. No soy el único. Toda la medicina actual está en contra de Hipócrates. Bueno. Y atreverse a decir que la medicina solo aparece desde el siglo XIX. Mauricio, un poco más de humildad no te caería mal. Humildad. ¿Estás llamando humildad a fingir que existía la medicina científica antes de mediados del siglo XIX? ¿Estás llamando humildad a decir que las ocurrencias de Hipócrates y Galeno, todas las cuales se han demostrado falsas, son respetabilísimas y hay que rehusarse a decir en público que eran expresiones de una profunda ignorancia? ¿A qué llamas humildad? ¿La permanencia del engaño entre la sociedad y que los periodistas nos callamos la boca? Explícame, por favor. No me explico. El problema es que no puedo pasar aquí todos los enlaces, pero dice usted que todo lo sabe, ¿me puede decir en dónde puedo documentarme acerca del fundamento que usted establece como una verdad total de los beneficios sin efectos secundarios al consumirlos? Se supone que habla de los transgénicos, pero se le olvidó. Además, creo que usted nunca ha ido a las tortillas y come pan de caja. Pues, no, mira, no como pan de caja, dice, pero no está completo ahí. Pues si hiciera lo contrario, vería que ese maíz amarillo lo están usando no como forraje, sino como alimento humano. Los famosos esquites no es otra cosa que maíz en grano puesto en vasos y combinado con un buen de cosas, se vende en cualquier plaza pública. Fui a las tortillas millones de veces de pequeño, por supuesto. Siempre eran las docenas de 13. Porque la 13ª tortilla te la daba la señora de la tortilla. Eran señoras que las hacían en su casa y te las venían a vender. No había tortilladoras automáticas todavía en México. Entonces tú ibas con las señoras que se ponían afuera de las tiendas con su canastito. Te hacías una docena de las blancas chiquitas, por favor. Te hacían la docena, la envolvían en papel, te daban la 13ª y le ponían sal. Tú la enrollabas y te ibas comiendo tu tortilla con sal y tu docena para la casa. Me pide, y entonces le digo con todo gusto, aquí tienes las conclusiones del análisis de cientos de estudios que demuestran que no existen daños, que por otro lado, si supieras un poco de biología, verías que no tienen un fundamento para ocurrir, y le pongo un enlace de las National Academies. Los transgénicos se han consumido ya durante 35 años sin que haya ningún daño. Como te digo, no puede haberlo porque las proteínas que contienen son las mismas que comemos a diario y se digieren igual. No tienen ninguna sustancia extraña, cosa que la gente no sabe. De hecho, no creo que tú sepas qué significa eso de transgénico y concretamente en el caso del maíz.
Se producen en muchos países, los beneficios para los agricultores, los consumidores, la economía y el medio ambiente están ampliamente probados, y decir no me lo creo no basta como argumento. Concretamente sobre el maíz, aquí tienes otras docenas de estudios como fuente del artículo, y le pongo un artículo de la revista Nature, que junto con Science son las dos más respetadas de ciencia. Y aquí le digo finalmente un resumen de 40 años de estudios sobre los beneficios del maíz transgénico, y de una universidad de agronomía le pongo un estudio de los datos de 40 años cuantifican los beneficios de la adopción del maíz BT a lo largo de una variedad distinta de cultivos. Digo, me cuentas cuando lo hayas leído. Creo que todavía lo está leyendo porque no me ha contado. Y este es importante. Y es importante porque hay muchas personas que han caído en esta confusión. Dice Leonora en 1970, no estoy entendiendo. Que todos reciban los mismos beneficios del estado de bienestar no es la finalidad de la socialdemocracia. ¿Por qué no lo sería? Socialdemocracia es una sola palabra, ¿eh? Yo creí que la salud gratuita en España era para todos. ¿La gente con plata entonces debe pagar las atenciones de salud pública? Son preguntas en serio, por favor, espero que me las respondas sin ironía ni sarcasmo. Muchas gracias. Responder sin ironía ni sarcasmo me resulta a mí casi orgánicamente imposible, pero lo intenté. Para empezar, la socialdemocracia busca acabar con la pobreza y la marginación como primer objetivo. Esto implica redistribuir riqueza a partir de un esquema fiscal en el cual quienes más se benefician ya de la sociedad paguen más para financiar la atención a quienes más lo necesitan y fomentar la igualdad de oportunidades. En México no hay una visión socialdemócrata. Si la hubiera, todo el enfoque sería distinto. En lo sustancial, confundes un apoyo con un servicio. La salud, como la educación, son servicios y son para todos, aunque sabemos que los más acaudalados no hacen uso de ellos. Hay otros servicios, policía, limpia, alumbrado público, que benefician a todos, incluidos los más acaudalados, sin duda alguna. Esos son servicios públicos. La entrega directa de recursos como el ingreso mínimo familiar, por ejemplo, es un apoyo y por tanto tiene requisitos precisos para solicitarse, con lo que evitas que la familia de Roy, en este caso el dueño de Mercadona, es una cadena de supermercados española, lo pida. Y le pongo el enlace a la Seguridad Social sobre qué es lo que tienes que hacer para pedir el ingreso mínimo vital. Lo mismo pasa con el apoyo a los menores de 18 para no pagar el transporte público. Tienes que tener menos de 18 años. Y el apoyo a mujeres maltratadas y otras formas de entrega de efectivo que están orientadas a solventar problemas concretos de sectores concretos de la población. Cuando tienes un país profundamente empobrecido como México, sin servicios suficientes, la salud ha dejado fuera a millones solo en el mandato negro de Obrador, la educación está en la calle, se ha reducido en un 75% el presupuesto para preparar profesores, la policía no atiende a la delincuencia y la ciudadanía está totalmente desprotegida. Asignar dinero indiscriminadamente como apoyo no es sino clientelismo político. Es usar recursos que se deberían emplear en servicios y en programas sociales reales para combatir la pobreza en su raíz y en sus estructuras, y se usa para comprar lealtad y votos. Genera dependencia de la gente en la limosna periódica. Y cuando se hace sin cabeza, como la pensión para todos los mayores, sean ricos o pobres, se producen esperpentos como que los más ricos de México se paguen las copas en el country club con la tarjeta del bienestar. Que tengo gente que me ha dicho, yo lo vi. Dice, pero el legado colonial permanece en la enorme desigualdad de nuestros países por la conquista, que conté yo la conquista ayer, la semana pasada, y hoy volví a contar la conquista contada por mí para que la gente se enoje conmigo porque no soy serio. O sea, no tiene la culpa ninguno de los gobernantes de los últimos 200 años, ni la gente que los eligió. Es culpa de la colonia. Es tan difícil asumir responsabilidad que no lo haga un cobarde narcisista como López Obrador, lo entiendo, pero que alguien que no es ese loco venga ahora a decir que los males de México son por lo que pasó hace 2 siglos, pobre de ti. Y con eso, y si no tienen otro comentario, terminan pues los comentarios estrafalarios varios, payos. ¿Y qué? Pues vamos a seguir buscando palabras que rimen hasta que nos cansemos, hasta que encontremos una que realmente funcione. Esto es lo que me comentan ustedes y esto es lo que yo les comento a ustedes a partir de eso. Creencia de gente pendeja.
No lo puedo parar una vez que arrancó. Ya van 2 veces que se me dispara sin querer, pero bueno, es divertido, ¿no? Yo sigo siendo fan de esas señores creencias de gente pendeja. ¿Crees que Donald Trump encarna más un populismo sin ideología? No, narcisismo sin ideología. Va más allá del populismo, es un nivel de demagogia, porque el populismo es decirle a la gente lo que quiere oír. Y de pronto oyes discursos de Donald Trump donde no está diciendo nada. Se pone a hablar de que si tú tienes un bote eléctrico y se empieza a hundir y entonces ahí tienes las pilas que te van a electrocutar cuando toquen el agua y allí vienen unos tiburones y entonces tú tienes que decir electrocutarte o tirarte a los tiburones. No, pues con los tiburones la muerte es más rápido. Es un mitin político, tú lo estás oyendo y dices, alguien me puso LSD en el café, porque no es posible que este hombre esté, y de ese tipo de cosas habla de todo y se inventa cosas y dice cualquier cosa. Ayer llegamos a un ridículo que yo verdaderamente me dejó impresionado que ocurriera. Hay de los más arrastrados de Fox News, está una señora que se llama Megyn Kelly. Y Megyn Kelly estaba entrevistando a Donald Trump y Donald Trump dijo, es que Kamala Harris no ha ido a donde está la gente del huracán. Y de pronto esta mujer, que te digo, es absolutamente despreciable, no tiene ninguna decencia. Le dijo, no, es que Kamala Harris acaba de estar allí 3 horas. Y Donald Trump se quedó como, me está haciendo el fact-checking Fox News, mi Fox News. Y ya para que esa gente le tenga que decir, oiga, no, que sus mentiras ya son tales que no la puedo ni sostener yo. Como si yo vengo con una camiseta de Ross, usted me dice, usted trae una camiseta de los Beatles. Le diría yo, pues mire, no tengo una, pero esta es de Rush. No puedo aguantar esa mentira por mucho que se las quiera llevar. Entonces, pues mira tú. ¿Alguna vez viste Columbo, la serie de los 70? ¿Qué opinión te merece? Me encantaba la actuación ¿cómo se llamaba? Peter. Olvido nombres, es mi especialidad, ¿ok? Peter Falk. Pero me encantaba porque el falso despiste era una cosa. Y cuando se giraba y decía una cosa, se va a destruir al malo. Y lo destruía, porque hay una pequeña observación, fíjese, el clavo que quedó doblado a la vuelta de donde estaba. Y entonces uno se da cuenta que lo han pillado con el carrito de los helados, como se dice por aquí. Yo era fan de Columbo, sí, siempre fui fan de Columbo, como no. Alguna vez en una fiesta de disfraces fui de Columbo, pero no pude mantener el ojo cerrado mucho rato, porque el actor Peter Fox efectivamente tenía un ojo de vidrio y había perdido un ojo en la infancia o en la juventud. Y le quiero hacer parches a mi ropa tipo punk, dame ideas. Pues no tengo ideas, yo en moda soy. Yo desde los 17 años uso pantalones vaqueros y camisetas, no soy precisamente un figurín de la moda. Y cuando necesito comprarme un traje o otra cosa distinta, pues voy y pregunto a gente que sabe. ¿Qué figuras son las 4 frente a la foto de los Beatles detrás tuyo? No recuerdo haberlas visto antes, pues las has visto toda la vida, han estado aquí. Y son, hasta la izquierda, Marie Curie. Le sigue Albert Einstein. Junto a Albert Einstein, conversando sobre la manzana, está Isaac Newton. Y hasta la izquierda está Tesla, Nikola Tesla, pero no por las barbaridades que dicen los conspiranoicos, sino porque efectivamente logró cosas maravillosas en ingeniería. ¿Qué opinas de los audios del rey? Ya sabíamos todos de qué se trataba, es un escándalo tardío, ¿no? No sé, es el programa de Juan Rulfo, no me gusta Juan Rulfo. No me gusta la literatura de la Tierra, peleé contra ella toda mi vida y por eso acabé haciendo ciencia ficción y fantasía y terror y policíaca y todo eso. ¿Qué opinas del despido en vivo de Gustavo McAlpin? ¿Crees que en México se está instaurando una ley mordaza en los medios? No lo sé, fue muy desagradable, ¿no? Para quienes no lo
conductor de un programa de crítica política en un canal en Tijuana, en el norte de México, en el noreste de México, al noroeste de México, en el pico noroeste de México, frontera prácticamente con Estados Unidos. Estaba haciendo su programa y de pronto bajó el dueño y le dijo que era su último día. Lo despidió a cuadro, ¿no? Eso es rarísimo. Nadie tiene claro por qué. Si fue porque criticó al esposo de la actual alcaldesa que ahora le dieron un puesto, o si fue porque criticó a Sheinbaum, o si fue porque le cayó gordo, o porque anda con la hija del dueño, qué sé yo. Nadie lo sabe, ni él, porque yo vi, luego que él dijo, él tampoco sabe por qué lo despidieron. Claudia Sheinbaum dijo que le devuelvan el trabajo, cosa que fue muy difícil. Simplemente fue algo muy desagradable, pero hasta que no se sepa exactamente cuáles son las motivaciones del gordo, que el gordo, eso sí, inmediatamente salió la foto del gordo con Sheinbaum, y me dicen que en general el dueño de esta emisora, de esta televisora, el canal 66 de Tijuana, pues que piensa lo que le convenga. No es ni de derecha ni de izquierda ni de todo lo contrario. Entonces hasta ahí llegué. No tengo. A mí me gustaría que en México rescataran la figura histórica de la Malinche y su hijo. Se ha intentado en varias ocasiones. El problema es que ahora está esto muy contaminado porque uno de los fachas españoles, Nacho Cano, que era el tecladista y uno de los compositores de Mecano, hizo una especie de ópera sobre la Malinche, por supuesto, diciendo que todos los españoles eran lo mejor del mundo, y trajo una serie de mexicanos a que actuaran aquí en la obra de teatro que puso, la ópera que puso. Y luego resulta que los tenía trabajando como trabajadores indocumentados, y hay denuncias, y han cerrado el teatro, y hay un pifostio allí del 18. Pero sí valdría. Gracias, que te encanten, Carlos Ricardo Vilte, que te encanten los temas que trato. Los temas que trato son enloquecidos, voy a toda velocidad. ¿Qué opinas del libro Azteca de Gary Jennings, que es una novela? Es una novela. Si quieres conocer el pensamiento del mundo azteca, la mejor aproximación sigue siendo ay Dios, se me acaba de ir. Autor de 13 poetas del mundo azteca, autor de la visión de los vencidos. Madre mía. Y hombre al que estudié toda la vida, que no puede ser que tenga yo estas... Mis lagunas mentales empiezan a ser oceánicas. Maestro Miguel León Portilla, profesor Miguel León Portilla, es probablemente quien ha abordado el tema de la literatura. Obviamente no hay literatura náhuatl como tal, la literatura que se reprodujo una vez llegados los españoles, una vez alfabetizados, algunos indígenas, no todos, los privilegiados solamente, los hijos de los nobles, pero que ha abordado esta producción literaria que se da supuestamente con base en los antiguos textos de la manera más serena, no, sin estas pasiones ni hispanistas ni indigenistas que no nos llevan a ningún lado. A Cortés no le convenía, es una pregunta, Ulises, que no sé responder, no tengo datos. ¿Ese cartel está en España? Sí, el cartel lo está poniendo los propagandistas católicos por varias ciudades de España. Desde Orlando, Florida, en la Florida Central, sin luz por el huracán Milton, pero acá en el chat y dando, como si estás sin luz, ¿cómo estás viéndolo? Porque bueno, creo que el portátil tenga batería, pero ¿y el módem? Bueno, ya, igual nos lo cuentas. Quería yo contarles esta historia porque miren. ¿Cómo compra influencers RT? RT Actualidad RT no es otra cosa que Russia Today. Russia Today es una empresa de RIA Novosti, la agencia de comunicación del Kremlin, propiedad del Estado ruso, donde manda Vladimir Vladimirovich Putin y nadie más. Creada precisamente para aumentar la influencia de Rusia y del pensamiento ruso y de la visión rusa en todo el mundo,
y transmitiendo en una serie de idiomas. Nos interesan ahora el inglés y el español. Bueno, dicho esto, si ustedes recuerdan cuando estuvimos siguiendo la televisión rusa al comenzar la brutal invasión a Ucrania, la directora de Russia Today, Margarita Simonian, que fue la jefa de Ina Afinogénova durante mucho tiempo, dijo que como los malvados europeos le habían cerrado el acceso a RT a todos los europeos, es decir, que ya no nos podía empujar su propaganda, como reacción a la invasión imperialista, asesina, brutal y genocida de Ucrania. Genocida no, pero sí de asesinato de civiles a niveles brutales, en crímenes de guerra espantosos, pues que Russia Today iba a utilizar canales clandestinos para hacer llegar sus mensajes. Alguna vez en uno de estos programas de tutela rusa le preguntaban a Margarita Simonian, ay, ¿cómo le hace? Pues no te voy a contar, es una operación clandestina, hijo. Ya que diga yo que hay una operación clandestina, pues es como que darme mucho taco, pero si encima te digo cuál es, pues como que fracasa, ¿no? Como parte de esto se habló mucho de personas que se decían disidentes de la guerra de Putin, pero que seguían vendiendo la narrativa rusa. Entre ellos yo señalé a Ina Afinogénova, que se enojó mucho conmigo, que me amenazó con una demanda, que hace más de 2 años estoy esperando que llegue, no llega, ni llegará. ¿Cuál es la idea? Tú puedes decir, estoy en contra de la guerra, pero Ucrania debe pertenecer a Rusia. Hagamos un alto al fuego y que ya Rusia ocupe a Ucrania, o por lo menos el 25% que ilegalmente ha pretendido anexarse, que es la cuenca del Donbass. Pero acaba de salir una acusación formal de el gobierno de los Estados Unidos respecto de que descubrieron que a través de una especie de trama financiera peculiar, 2 empleados de Russia Today, que finalmente resultó que eran empleados de Russia Today, canalizaron hasta $10 millones a influencers estadounidenses de derecha, principalmente youtubers. Entre ellos, a la izquierda, el señor Rubin, y a la derecha, otro tipo, no me acuerdo ni cómo se llama. Porque es bastante enloquecido. El que está en medio y tiene la cara tapada es un señor que se inventaron, que era el que estaba financiando todo esto, porque algunos preguntaron, algunos simplemente recibieron el dinero. La idea es esta. Rusia tiene a Russia Today. Russia Today crea una serie de membretes internacionales que le canalizan dinero de Rusia, obviamente, y no interviene nadie en medio, a una empresa en Estados Unidos que se llamaba Tenet. Está cerrada desde hace unos pocos días. Y Tenet contactaba a influencers y les pagaba por hacer sus vídeos. A ver, no es que les pagara por hacer sus vídeos. Lo que se decía, pues, la versión oficial, es que Tenet le compraba una licencia no exclusiva por sus vídeos a estos influencers por $100,000 cada una. A ver, tú haces un vídeo, yo hago el vídeo de constelaciones familiares. Entonces llega alguien y me dice, oye, quiero una licencia no exclusiva para difundirlo en mi plataforma. Y te voy a dar, no, pues yo le estoy difundiendo aquí, luego la difundo en Facebook y tal. No importa. Yo quiero que me la licencies de manera no exclusiva para mi empresa que se llama Tenet y te voy a dar $100,000 por cada vídeo. Dime qué tan tonto tiene que ser uno para no decir, A ver,
explícamelo bien. ¿Por qué tanto dinero? ¿Qué tengo que hacer yo? Nada. Esta es la versión oficial, dada tanto por los youtubers como por los de la compañía Tenet y Russia Today. No, tú haces los videos que quieras. Y cada video que saques, yo por la licencia no exclusiva te sacudo $100,000. Hago 52 videos al año, más o menos 50 que haga yo. 50 por 100,000 son $5 millones, lo cual me parece un buen billete. Sin preguntar yo nada, ¿por qué me estás llenando de plata? Porque resulta que ahora los señores estos, y destaco a Rubin, el de la izquierda, por un motivo, los señores estos dicen que son las víctimas. Es buenísimo esto. A ellos les dijeron que les iban a dar dinero y ellos recibieron el dinero, no les dijeron de qué tenían que hacer los vídeos. Si tú te lo crees, tengo cosas que venderte. No les dijeron qué temas tenían que tocar ni nada. Los vídeos que ellos producían libremente se los compraron a $100,000 cada uno, y entonces ellos son unas víctimas, pobrecitos. Pobrecitos. Imagínate ser fascista millonario y ser la víctima, ¿no? Y Rubin es un sujeto que me llama la atención, porque Rubin era un sujeto bastante liberal, que sin embargo se fue al rollo de lo políticamente incorrecto, que a mí me parece muy sano, es lo que yo hago también, y a no jugar el juego del identitarismo y de una serie de barbaridades que produce algo que no es ni siquiera la izquierda, es el posmodernismo relativista, hijo de Foucault. Entonces él será uno de estos y luego se fue pasando a la derecha, y ahora si Trump le dice que salte, salta, ¿no? Es una cosa muy rara. He visto gente que antes era moderada políticamente, pues puede tener un poco a la derecha o a la izquierda, o fuera liberal, social o algo así, pero gente que tenía las ideas muy claras, que de pronto está repitiendo cosas de Donald Trump. Christina Hoff Sommers es otra, o fue lo que le pasó a Lindsay, el del intento por el proyecto de hacer artículos falsos para la Academia Sociológica estadounidense para demostrar que están movidos por una ideología anticientífica absoluta basada en las creencias del identitarismo y la posmodernidad. Entonces me da mucho asco que alguien como Rubin, que en un momento me pareció un sujeto decente, se haya convertido en eso, ¿no? Pero bueno, ya, son las víctimas, dicen. En la acusación formal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos dice que tanto los influencers, tanto estadounidenses como canadienses, que trabajaron como Tenet, no sabían que estaban dentro de una figura, dentro de un esquema de propaganda rusa. Ok, hasta ahí te lo creo, no se los tienen por qué haber dicho. Que les dio a algunos comentaristas cientos de miles de dólares al mes para hacer vídeos para la plataforma. La acusación dice que los vídeos, que con frecuencia promovían narrativas de ultraderecha en temas tales como la inmigración, el género y la economía, secretamente eran editados, publicados y dirigidos por los empleados de Russia Today. Russia Today ya no solo actuaba como una organización de noticias propiedad del Estado, como es la Radio Televisión Española, o la Agencia Española de Noticias EFE, o el Deutsche Welle, o muchísimos países tienen sus servicios de noticiosos, ¿no? Generalmente no son propaganda tan descarada. A cambio de ello, ahora activamente lleva a cabo operaciones clandestinas, no solamente en los Estados Unidos, sino en otros países, bajo la dirección de oficiales de la inteligencia que le reportan directamente al Kremlin, y en el Kremlin pues no le reportan al primero que pasa, sino a Vladimirovich Putin. En total se calcula que están bajo su influencia 2.800 personas en plataformas de redes sociales en 81 países, y en otra lista se encontró que personajes de la televisión, la radio, políticos, blogueros, periodistas, profesores, analistas, veteranos, comediantes y youtubers estaban en este esquema, tratando además de contrarrestar a anti-influencers de 52 países,
que supongo que yo sería uno de ellos, que no quieren contar la narrativa rusa respecto del mundo, de la vida, de la realidad, y de elijamos a Donald Trump, que desde que dejó la presidencia, ha hablado 7 veces con Putin, ¿no? A mí me preocupa mucho y espero que, por eso hablé con Marc Marginedas sobre la influencia rusa, en todo caso en México. A mí me preocupa en España, porque veo cosas demasiado cercanas a lo que estamos viviendo en cuanto a las narrativas convenientes para Rusia que se cuentan en lugares como Canal Red o que cuentan algunos youtubers de ultraderecha. Recordemos además que Rusia tiene por objeto, las acciones de inteligencia rusa no tienen por objeto el que tú pienses más a la derecha o a la izquierda, sino provocar confusión. Hay youtubers de ultraizquierda también pagados por Rusia, o influencers de ultraizquierda también pagados por Rusia, que aumentan la confusión. En las elecciones de 2020, en las elecciones de 2016, perdón, cuando fue el caso de la intervención, de la interferencia rusa, era crear el caos para mover unos 2 o 3 mil votos en un lugar lo suficiente como para que Donald Trump ganara los votos electorales de una zona determinada. Entonces, hay que tener cuidado con lo que oímos, porque si lo está pagando Russia Today, probablemente no sea lo que más nos conviene a nosotros, porque es lo que más le conviene a Vladimirovich Putin. Esos son los que ganan dinero, no los pobres diablos como yo, porque además la lógica es, si a mí llega alguien y me dice, oye, todos tus vídeos y te voy a dar $100,000 por cada uno, mi pregunta es ¿por qué? ¿Quién eres? ¿De dónde sales? ¿De dónde sale el dinero? Digo, no es solo ahí extender la mano y venga, porque sabes que cuando un dinero así se acerca por allí, algo están comprando. Y te están comprando a ti. Y que ahora vengan estos pobres y me digan que llora por mí Argentina porque somos las víctimas de Russia Today, que se lo crea gente como el otro de Podemos, el Cato Arconada, que está en México incrustado, y que cuando se hizo el falso referéndum de anexión de Donetsk y Luhansk con Rusia, fue representando al gobierno mexicano como observador del proceso democrático mediante el cual toda la gente del Donbass decidió ser rusa de hoy para siempre. Y todavía lo entrevistaron, ¿dónde creen? En Russia Today. Pero no, hay conspiraciones reales y conspiraciones falsas. Las conspiraciones reales tienen pruebas. No lo olviden nunca. ¿Qué más me dicen? Se acaba el tiempo. ¿Crees que los filósofos y los poetas van por el mismo camino sin darse cuenta? No. La filosofía es una simulación. No malévola, no estoy partiendo de la base que sea malévola, pero los filósofos creen que si piensan algo ya son agudos y lo pueden decir, y tiene algo de verdad. Están buscando la verdad. La poesía busca la belleza. La poesía busca el deshilar las palabras para crear tejidos dentro de tu cabeza con ellas. La poesía se preocupa de otra cosa, se preocupa del lenguaje, se preocupa de las emociones, se preocupa de esta peculiar relación entre el hecho y el símbolo, ¿no? Es una taza, pero la palabra taza es otra cosa, ya la puedo jugar con la palabra taza, como decía, no sé, juegos con palabras extrañas, lo que siempre hizo Vallejo, que es lo que hace que Vallejo sea mi poeta, ¿no? Pero no. Estaría más cerca el novelista, que sí busca quizás encontrar trocitos certeros de la realidad a través del cuestionamiento continuo de cuanto pasa en los universos que crea. Simplemente que los novelistas tienden a ser menos arrogantes y más divertidos. Pero no, la poesía y la filosofía yo creo que viven en mundos muy, muy, muy lejanos.
Gracias a José Nicolás Pitolo Apolo por el superchat. También desde Colombia, mira qué bien. Y Juan Loya, muchísimas gracias desde México. ¿Cómo sé que son de México, de Colombia? Por la moneda en la que nos hacen favor de dar el superchat. ¿Qué piensa del humanismo secular? Esa es la visión que tengo yo, y de hecho he estado en reuniones del humanismo secular y soy gran admirador del fundador del humanismo secular, como lo entendemos hoy, de la Unión Ética y Humanista Internacional, que fue Paul Kurtz, filósofo estadounidense. No todos los filósofos están mal. Pizarro fue asesinado por otros conquistadores, todo por tierras y dinero. Además, sus hijos ya eran criollos. Sí, es que venirlos a presentar como héroes y santos. Una parte de lo que está diciendo a raíz de los sabios que hemos conocido sobre Juan Carlos I no suena más a conspiranoia sobre el 23F que a dudas fundadas. A ver, lo que hemos escuchado hasta ahora son su vida erótico-festiva. Hay gente que siempre ha querido que se fuera Juan Carlos I, el instigador del intento de golpe de Estado que se sufrió en España el 23 de febrero, no me acuerdo qué año, fue en 1978, no me acuerdo y no quiero mentir, pero 1981, perdón, el intento de golpe de Estado. Pero sería desalentador que así hubiera sido, no imposible, y no pasa nada. Historia antigua. Probablemente tendría que decir algo el actual rey, si fuera el caso de que se demostrara que quien incitó el golpe de Estado fue Juan Carlos, o lo aprobó, o de alguna manera se hizo a un lado en un momento dado. Pero en el momento en que los tanques salieron a la calle, el rey dijo: regresen los tanques a sus lugares, punto. Y a partir de allí pierde todo el poder que tenía el rey. Entonces se me hace muy difícil que sea el instigador, pero puede ser. El líder del PP varias veces ha dicho que es socialdemócrata del PP. Feijóo nunca ha dicho eso. Feijóo nunca ha dicho eso, qué barbaridad. ¿Alguna vez recibiste amenazas por tu trabajo periodístico? ¿Alguna vez te sentiste en peligro? Lo primero, sí. Lo primero, la primera vez. La primera vez que me amenazaron de muerte, que fueron los dianéticos, los cienciólogos, yo me escondía debajo de la cama. Tenía yo 24, 25 años, tenía una hija pequeña, todo lo que quieras tú para decir: madre mía, me van a matar estos hijos de su madre. Luego fueron compañeros periodistas, me sacaron debajo de la cama, me explicaron que no, que ese tipo de amenazas eran comunes y corrientes, y que cuando te tenías que tener miedo era en otras condiciones, cuando recibías no precisamente amenazas, sino advertencias, sobre todo del Estado mexicano. Entonces, a partir de ese momento yo recibí muchas amenazas, he recibido muchísimas amenazas, pero nunca me he sentido en peligro. Nunca me he sentido en peligro, entre otras cosas, porque son amenazas anónimas. Cuando me decían a mí, cuando llega un señor perfectamente bien vestido, un traje impecable, corbata de seda italiana: fíjate, don Mauricio, nos gusta mucho el trabajo periodístico que hace usted, pero en este punto en particular le agradeceríamos que no volviera a tocar este tema o que no volviera a mencionar a esta persona. Si puede hacerlo como amigo, se lo voy a agradecer muchísimo. Ese día, ten miedo, porque no regresan a recordártelo. Y se suponía que así es como se morían los compañeros periodistas. Por otro lado, yo he hecho poca política, he hecho poco reportaje político de fondo y menos de riesgo. Mi trabajo siempre ha estado en el nivel cultural, en el nivel científico, en el nivel del social, y por lo tanto pongo el dedo en pocas personas, además con descubrimientos míos así como periodísticos impresionantes. Entonces, no soy sujeto fácil de ser amenazado. La amenaza de demanda, la última, fue la de Ina Finogénova. No sé qué hagamos esto. Habla primero del facho Musk. Pues vamos a dedicar los últimos minutos a contar esto, pero no es tanto de Musk.
Thiel y Musk por el poder. A Musk lo conocen todos, a Peter Thiel lo conocen menos, y por lo tanto quiero presentarles a esta bestia. Elon Musk apareció el otro día. Elon Musk, a ver, yo tengo Twitter, porque tengo que tener Twitter, me sirve para informarme, me sirve para estar en contacto con gente en todo el mundo, y no voy a dejarlo de estar, incluso le pago la marquita azul al imbécil de Elon Musk. Pero Elon Musk no lo sigo yo y nunca veo el de For You, el para ti, ¿no? Pues nunca lo veo. Pero cada vez que publico un segmento desde YouTube, ese segmento lo mando desde YouTube a X, a Twitter, inmediatamente donde aparezca ya publico yo el segmento, vean ustedes, tal cosa, estrenamos a las 16 horas, y abajo siempre me aparece un tweet de Elon Musk, cada día está más enloquecido, ha llamado a Kamala Harris marxista, ha dicho que el proyecto del Partido Demócrata es abrir las fronteras, cosa que simplemente no es cierta. Todo tipo de mentiras, todo tipo de falsedades, todo tipo de embustes que sabe que son embustes Elon Musk, pues los ha estado soltando. Se ha hecho tan grato a Donald Trump que Donald Trump le ha prometido un puesto en un departamento que va a crear para eficientar al gobierno. Y este personaje estuvo hace todavía 2 o 3 días en un mitin de Donald Trump diciendo que la libre expresión y la democracia estaban en peligro si no ganaba Donald Trump, cuando ha sido Donald Trump el que ha dicho, si votan por mí ya no van a tener que volver a votar. Y sí ha sido en el propio Partido Republicano donde se ha dicho, nuestro objetivo es derogar la democracia. Pero a Elon Musk le vale todo esto porque, según dicen, su único objetivo es ser trillonario en inglés, o sea, billonario en español. Actualmente es millonario, tiene 300,000 millones de dólares y quiere tener 1,000,000 de millones de dólares. ¿Para qué? No sé, parece que como su mamá no lo abrazaba y el tipo no tiene... Es un don nadie, con mucho dinero, pero no tiene ni es inteligente, ni es culto, ni es innovador, es un niño malcriado con mucho dinero, que igual que Donald Trump, empezó con el dinero de su papá, pues quizás cree que se va a realizar cuando tenga 1,000,000 de millones de dólares, y lo peor de las cosas que va a hacer es que no es así. Pero lo acaba de entrevistar este sujeto que se llama Tucker Carlson, y en este momento es cuando le decía a Tucker Carlson, oye, pero si pierde a Donald Trump estás jodido, ¿verdad? You're fucked. Y se reía, yes, if he loses, I'm fucked. Me van a meter en la cárcel. Y como buen provocador de derecha sabe que si gana Kamala Harris, no va a ir a la cárcel. Sabe perfectamente que lo protegen esas leyes que dice él que son despreciables y que apoya a un Donald Trump que dice que todas las personas que hablan en contra de él deberían ir a la cárcel y que se deberían cerrar todos los canales de YouTube donde se hable mal de él. Ese es el defensor de la libre expresión. Pero él tiene un sujeto que fue su socio, y es de alguna manera su socio también ideológico, y que es Peter Thiel, un libertario conservador, según se define así él mismo, que ha criticado la corrección política y el multiculturalismo en la educación superior, es decir, tienes que ser cristiano y no moverte. Ha argumentado en contra de lo que llaman la acción afirmativa, es decir, la discriminación inversa, cuando abres oportunidades especiales para negros o latinos que tienen menos probabilidades o menos privilegios, y dice que esto ha sido malísimo, que ha dañado, en vez de ayudar a las personas que tienen menos privilegios. Los datos demuestran que no es cierto, que ha ayudado a mucha gente, y a mucha gente sobre todo a entender que las personas de color distinto en Estados Unidos pues no son inferiores. Y en 2009 dijo que él ya no creía que la libertad y la democracia fueran compatibles. Esto me parece a mí genial, es creer que puedes tener democracia sin libertad, pues no. Y libertad sin democracia no lo veo como. Porque si no tienes democracia, lo que tienes es el reino o el dominio de unos pocos, y esos pocos, una de las primeras cosas que hacen es coartar la libertad para poder seguir en el poder.
pero él decía que ya no eran compatibles debido en gran medida a que los beneficiarios de los beneficios del Estado y la gente en general eran notoriamente malos para los votantes libertarianos. Así que estaba enfocando sus esfuerzos en nuevas tecnologías, principalmente el ciberespacio, la colonización espacial y otras cosas, y la habitación en el mar, en alta mar, que podrían crear un nuevo espacio para la libertad más allá de la política actual. Y estos dos señores ultramillonarios ambos, no mucho menos Peter Thiel, pero Peter Thiel es mucho más políticamente activo que el calvito este que se puso trasplantes de pelo hace unos años, Elon Musk. Ahora está perdiendo los implantes de pelo. Eso ya es tener mala suerte. Se han dedicado a promover a Donald Trump. Probablemente más por su interés económico y Peter Thiel por el político. Y quiero que oigan a Peter Thiel para cerrar hoy. Initial founding vision was that we were going to use technology to change the whole world and basically overturn the monetary system of the world. Ahora, voy lento. Initial founding vision La visión inicial fundadora de su organización was that we were going to use technology to change the whole world. Que íbamos a usar la tecnología para cambiar todo el mundo y subvertir el sistema monetario del mundo. Aquí estábamos pensando en cargarnos la economía. Yo creo que si te cargas la economía, pierde mucha gente, pero no parece importarle. Nunca podríamos ganar unas elecciones u obtener ciertas cosas porque estábamos en una minoría tan pequeña. Pero quizás uno podría, de hecho, unilateralmente cambiar el mundo. Sin estar todo el tiempo teniendo que convencer a la gente, decirle a la gente, embarcar a la gente, que nunca van a estar de acuerdo contigo. Usando medios tecnológicos para conseguir tener el poder sin tener que estar convenciendo a la gente. La tecnología es esta increíble alternativa a la política. A mí me parece absolutamente aterrador, sobre todo cuando tienes el suficiente dinero como para cometer una estupidez, no porque le vaya a funcionar, sino por las vidas que se va a cargar en el proceso, que es lo mismo que va a pasar con Elon Musk. Si es el gran funcionario del gobierno de Donald Trump, queda un mes para las elecciones en Estados Unidos. No tengo nada que decir. Yo creo que si usted vota, cosa que no creo que nadie de los que están aquí viéndome, que somos en este momento 216 personas, vote en Estados Unidos, que no vote por Donald Trump. Pero si saben de gente que vota, que no voten por Donald Trump, porque si gana Donald Trump, de verdad lo vamos a sufrir todos. Y ojalá quisiera estar yo equivocado, pero en este caso en concreto creo que no lo estoy. Y con esto termino. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les gusta la sección de los comentarios, lo dice Víctor Goñi, lo dice Silen77. La estupidez duele, es costosa y últimamente te puede matar. Bueno, sí, es mortal. Sí, también Eduardo Irigoyen les parece que lo de los comentarios les parece lo más divertido, pues qué bueno. José Romero dice, su canal es ameno, gracias, y es usted muy simpático, lo dudo. Nunca he sido simpático, nunca lo he sido en toda mi vida. He vivido con la convicción, bueno, para empezar, que tengo cara de estar cabreado, ¿no? Pero eso desde niño, ¿eh? Desde niño, pues, me veo yo en las fotos que según yo estoy sonriendo, y parece que estoy como que oliendo pedos, es cosas así. Tengo lo que en inglés se llama resting bitch face, pero ni modo, así soy yo. Peter Falk con genio, sí. ¿Qué extrañas de México estar en España? ¿Qué te gusta de España para que esté en México? España me gusta el sistema político, evidentemente, ¿no? Y su realidad social. Extraño de México, mira, extraño de México los tacos de nana.
Aquí hay carnitas, ya hay mexicanos haciendo carnitas, pero no te hacen vísceras, no te hacen corazón, nana, bofe, buche. Esas partes más sabrosas del cerdo no las he conseguido. ¿Qué más echo de menos? Nada. Mira, el problema es que yo soy muy adaptable. Lo que más eché de menos durante mucho tiempo fue el anonimato de la gran ciudad. O sea, tú te echabas a andar por México, podías andar años sin encontrarte a nadie. Cuando te encontrabas un conocido, hoy lo contabas a todos tus amigos. Ay, mire, estábamos tan separados que teníamos que hacer una reunión de póker todos los meses, perdón. Los del mismo barrio, un grupo de amigos, escritores, periodistas del mismo barrio, nos reuníamos una vez cada mes y medio a jugar al póker, porque si no, no nos veíamos, pese a que éramos vecinos. El anonimato de la ciudad me gustaba muchísimo. Y sus zonas oscuras siempre me atrajeron. Yo viví en espacios de la ciudad donde no hay que ir, no le recomendaría a nadie que fuera, ¿no? Pero bueno. Entonces, pero no he hecho nada de menos. Y yo creo que si me cambiara yo a Tailandia, pues tampoco echaría de menos ni México ni España, ¿no? Pues de España me gusta la democracia, me gusta poder participar en un partido que hace cosas realmente positivas y que se preocupa por lo que yo me he preocupado toda la vida, ¿no? Fundamentalmente. Me gusta la agrupación Dead Can Dance, me gusta sin demasiado, pero sí, me gusta Dead Can Dance, estoy tratando de acabar con todo. Están hablando bien de Columbo, está muy bien. Que el de la derecha es terraplanista, de esos creo que sí también. No sé si platicar con Zunzunegui encontraría más coincidencias que diferencias en el tema de la conquista. Y digo Zunzunegui, sí, pero no tengo ningún interés, lo dije de broma. ¿Le gusta Agatha Christie? Sí, me gusta llevada al cine, fíjate, curiosamente, me gusta más llevada al cine que sus libros. La excusa de muchos influencers pro Rusia es que USA hace lo mismo y eso lo justifica, pero ¿hay evidencia de ello? Primero que nada, no hay evidencia de ello. Segundo, Estados Unidos es un poder imperial, dentro del cual se puede luchar incluso en contra de ese poder imperial para tener un mundo mejor. Sus propias características permiten precisamente esas avenidas de la libre expresión, esas avenidas de la defensa de la democracia, esas avenidas del Estado de Derecho y del respeto a las leyes, permiten que luches en este sistema, en contra de este sistema, por uno mejor, cosa que no puedes hacer en Rusia. Alma Bonilla, sí votos en Estados Unidos, por favor. Por favor. Moisés Corillosilla también, o Corilloquia, perdón. Y no voy a votar por Trump ni drogado. Bueno, haces muy bien. Muchísimas gracias además a Moisés por el superchat. Musk y Trump me recuerdan al multimillonario y a la presidenta de la película Don't Look Up. Pues eso es la historia. Hasta aquí llegamos, hasta aquí terminamos. Ya me pasé 7 minutos y tengo que sacar al perro, tengo que acostar a mi hijo, que mañana tienen huelga estudiantil, por cierto. Tienen huelga de un día. Paro, lo que llamaríamos un paro nosotros. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por estar conmigo. Como siempre, nos vemos el próximo miércoles, nos vemos también aquí el próximo jueves. Y mientras tanto, y como siempre, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.